Quiero que me enseñes a ser un animago. ¿Un animago? Repitió Sirius. Quiere aprender a transformarse para poder controlar sus cambios mensuales conscientemente. He oído hablar de un par de hombres lobo que lo intentaron. Ninguno lo consiguió, pero es un don excepcional, así que podría haber sido una coincidencia. Yo nunca me molesté. Paso bastante tiempo con pelo y cola cada mes. ¿Vale la pena intentarlo, no? Dijo Sirius. Para Lily, quizás. Su transformación es claramente diferente a la mía, así que podría funcionar. Además de la obvia diferencia de forma, también cambia el punto de salida y puesta de la luna para mí. Entonces, ¿vale la pena intentarlo? Preguntó Sirius. No veo por qué no. Debería poder descubrir si es capaz en 1 o 2 meses. Más rápido que eso. James y yo lo logramos así de rápido, pero Lily tiene un profesor con experiencia que lo ayuda. Debería llegar a ese punto en un par de semanas. Tal vez, pero Gaara no, bueno, él no capta la magia tan rápido como tú o James. Remus se esforzaba por transmitir con tacto lo inepto que era Gaara lanzando hechizos. Lo siento, Remus, si tus métodos de enseñanza no lograron ayudar a nuestro pobre y precioso Lily en su educación. De repente Sirius se vio rodeado de enemigos, pero planeo relacionarme con mis estudiantes a mi manera. Sí, ya lo veo. El profesor Sirius Black, añadió Remus con sarcasmo. Un momento, creo que oigo la Red Flu en la otra habitación. Debe ser Dumbledore buscando ocupar mi antiguo puesto. El dolorido licántropo nos molestó en hacer mímica de levantarse de la cama. A Gaara no le entusiasmaba demasiado la idea de recibir clases de Sirius, sobre todo en un tema tan desagradable, pero no podía negar la utilidad del experimentado instructor que tenía a su disposición. Aún así, sabía que sería una experiencia desagradable. Mientras Gaara comenzó a contemplar la insoportable experiencia que pronto comenzaría, Remus y Sirius pasaron a otro tema de vital importancia. Bueno, ya no podemos seguir llamándolo Lily. Eso desafía los precedentes, argumentó Sirius. Lo entiendo, Canuto, pero se llama Lily desde hace tanto tiempo que seguramente ya es demasiado tarde para cambiarle el nombre. Ahora es el momento perfecto. Ya lo viste antes, es perfecto. Tiene muchísimas características. Bueno, ¿qué sugieres? ¿Tiene algo que ver con su cola? Comenzó Sirius, mientras se acariciaba la barba con los dedos, pensativo. ¿O quizás su máscara? Continuó Lupin, uniéndose a Sirius con su propio rostro pensativo y haciendo girar su bigote. Sería una pena ignorar su pelaje. Se veía terriblemente suave. Ya sé a qué te refieres. ¿Esponjoso o algo así? Flufikins peludo. Dijo Sirius triunfante, mirando a Gaara para ver qué pensaba, solo para encontrar al pelirrojo ya saliendo por la puerta. Seguiremos trabajando en ello. Gritó después del tema de la discusión. Durante los siguientes días, Gaara tuvo que soportar las incontables sugerencias de apodos de Sirius y Remus, como si Gaara quisiera participar en el proceso. Si bien admitía estar un poco ansioso por deshacerse de Lily, cuando las alternativas eran nombres como Gaara Cola Esponjosa y Ardilla Mapache, su entusiasmo se desvaneció. Oshoxoxoxoxo. ¿Dominó? ¿Zorro? ¿Ladrón? Me gusta bastante ladrón. ¿Ladrón enmascarado, quizás? Preguntó Remus. Demasiado largo. Debería ser una sola palabra, respondió Sirius. Durante los días que los adultos habían considerado seriamente su misión infantil, Gaara había vuelto a trabajar solo. Evidentemente, Sirius no iba a ofrecerle ayuda hasta encontrarle un nuevo apodo. Había pensado brevemente en resignarse a ayudar a la pareja para acelerar el proceso, hasta que empezaron con los nombres más insultantes. Entonces, una tarde, ambos aparecieron en la biblioteca, donde rara vez se aventuraban desde que llegó Gaara, y Remus dio un paso adelante con una sonrisa que rivalizaba con la de Sirius. Bandido, dijo, sonriendo aún más. Gaara se dio cuenta rápidamente de que este era el resultado de su exhaustiva búsqueda. Lo sopesó mentalmente y decidió que no era el peor que se les había ocurrido. Que lo llamaran un simple bandido no era genial, pero al menos no era una referencia a lo afelpado y tierno que era su forma de Tanuki. Aunque le habría gustado si la referencia a sus ojos ojeras no estuviera presente también en su forma humana. Al menos Canuto, lunático y Conamenta eran solo títulos excéntricos sin significado para quienes los oían. Se podría deducir que bandido era una referencia a las marcas de insomnio y posesión de Gaara en su forma humana.
De todos modos, era infinitamente mejor que Lily. Durante las 2 semanas siguientes, Gaara emprendió el arduo viaje de aprendizaje de Sirius Black. Fue frustrante descubrir que, desde que comenzó este proyecto de investigación secundaria, había estado leyendo los libros equivocados y probando los rituales equivocados. Incluyendo los valiosos días que desperdició mientras los dos idiotas decidían su inútil título. Sirius dijo que Gaara habría terminado Hogwarts para cuando logró transformarse si se hubiera mantenido en su antigua vía de investigación. Tanto la magnitud de su locura como la idea de que seguiría en este mundo dentro de 4 años eran desconcertantes. Durante esas 2 semanas, Sirius también había continuado sus frecuentes cartas a Harry. Claro, ahora que estaba enseñando a Gaara, se encontraba en la incómoda situación de tener que mentirle a su querido ahijado. No podía admitir haberle enseñado a Gaara a ser animago sin darle alguna razón, y Gaara seguramente lo mataría si se lo contaba a alguien, especialmente a Harry. Al final, no pudo mentirle descaradamente a Harry, así que simplemente eliminó cualquier referencia que pudiera hacer a la investigación en sus cartas. Lo cual prácticamente excluyó a Gaara de las misivas, algo de lo que Harry no iba a quejarse. Además de sus mensajes de Harry, Sirius también recibió 2 lechuzas de fuentes inesperadas. Habían llegado con un par de días de diferencia, pero por lo demás no tenían ninguna relación, salvo por otro factor. Se referían a Gaara. Sirius había recibido varias cartas preguntando por Gaara o solicitando entrevistas con el chico, tanto de la prensa como del público en general. Pensó que estas personas eran bastante ingeniosas al intentar contactar con el tutor legal del chico y averiguar su dirección. Aún así, había ignorado o rechazado todas esas cartas, al igual que estaba seguro de que Gaara probablemente ignoraba las cartas dirigidas directamente a él. Las 2 cartas que recibió se diferenciaban por quién las enviaba. Luna Lovegood y Lucius Malfoy. Luna había preguntado amablemente si podía visitarla a principios de agosto y si podría conceder una breve entrevista para el quisquilloso con Sirius. Al parecer, no se había molestado en pedirle la visita de Gaara, ya que no era muy agradable ni sociable. Sirius accedió de buen grado a ambas peticiones. No se lo diría de Gaara. Sería una grata sorpresa. En verdad, Sirius pensó que era lindo y que no sería un obstáculo para un romance incipiente. Una conversación sin relación con él después de ese pensamiento disuadió a Sirius de cualquier idea de que Gaara tuviera una relación. Que tuviera amigos era bastante difícil de creer. La carta pomposa de Lucius había sido una formalidad que Sirius esperaba desde hacía tiempo. Dedicaba 4 páginas, anverso y reverso, a preguntar si Narcisa, Draco y él podían ir a tomar el té, y luego ofrecía varias fechas disponibles. Antes de llegar al punto, había expresado varios buenos deseos falsos y afirmado que todos sabían que Sirius era inocente desde el principio. Sirius pensó con amargura que, de haberlo sabido, lo habrían mantenido en secreto. Y la única razón por la que Lucius habría sabido que Sirius era inocente era porque Lucius realmente formaba parte del círculo íntimo de Voldemort. Aunque le hubiera gustado rechazar de plano la petición del pomposo, comprendió que era necesario que se reunieran antes de que Draco pudiera ir de visita solo. Recordó haber tenido que llevar a sus padres a casa de los Potter después del primer año por la misma razón, a pesar de que todos se conocían. Diablos. Los Potter eran, aunque lejanos, parientes de los Black y ya habían asistido juntos a varias funciones. Aún así, había sido sorprendente tener a Orión y Walburga sentados frente a Fleamont y Eupenia de esa manera. Al menos Regulus se había callado. Había sido tan pesado en aquel entonces. Fue durante esa reunión que Sirius se dio cuenta de que quería a la familia de James más que a la suya propia. Aunque sabía que no podía rechazar la propuesta de té de Lucius, llenó su breve respuesta con todos los comentarios sarcásticos posibles, además de mencionar un par de veces que la familia de Sirius era más antigua y pura que la de Lucius. Pensó que la reunión sería desagradable, pero le daría muchas más oportunidades para insultar al pretencioso. La única otra pega sería que su primo estaría allí. A pesar de ser la menor de sus hermanas, Narcisa siempre había sido la más severa de las 3, y ninguna de ellas lo apreciaba. Nunca tuvo tiempo para las travesuras ni las ideas de Sirius, y dejó esos sentimientos perfectamente claros. Luego estuvo aquella época en que sus padres amenazaron con casarlo con Cissy. Él montó en cólera de tal manera que finalmente cancelaron todo y ella se casó con Lucius. Hablando de primos que lo odiaban, Sirius pensó que debería intentar reconectar con Andrómeda.
Había intercambiado gritos ocasionalmente con Bellatrix en Azkaban, pero no había visto a Andy en años. A diferencia de los otros dos, su antipatía hacia Sirius no se debía principalmente a su traición de sangre, ya que ella era aún más traidora, al casarse con Ted y todo eso. Simplemente lo odiaba por su personalidad. Eso le servía de consuelo. Sirius le contó a Gaara sobre esta carta, aunque solo fuera para inculcarle algunos modales básicos. Si Sirius quería mantener la ventaja durante la reunión, no podía permitir que su arrogante primo político señalara la falta de modales de Gaara. Así que ahora la primera semana de agosto se perfilaba como entretenida. Pero antes de eso, tenía que esperar con ilusión la visita de Harry. Oxoxoxoxoxo. Sirius estaba irritantemente animado antes de la primera visita de Harry, para consternación de Gaara. El hombre había pasado casi 2 días limpiando e intentando decorar una habitación para Harry. No le bastaba con dormir en una habitación de invitados. Al parecer, necesitaba una habitación propia cuando venía de visita. Gaara no lo entendía, pero tampoco entendía del todo el acuerdo de custodia que Sirius había cerrado para Gaara y Harry. El pelirrojo sospechaba que su tutor ocultaba la verdad por alguna razón. Era claramente inapropiado, la razón por la que Harry no podía quedarse más de 2 semanas durante el verano y por la que Remus tenía que volver a su casa durante esas visitas. Daba igual, pensó Gaara. No tenía sentido hacer preguntas que no producirían respuestas y solo servirían para estresar a su amigo. Sirius no era de los que se dejaban presionar y no lo habría guardado en secreto sin una buena razón, así que Gaara confiaba en él. Por el momento. Cuando Sirius salió a buscar a Harry, asegurándole que no tardaría mucho, Gaara corrió rápidamente a la cocina, recogió un puñado de bebidas embotelladas y diversos alimentos de larga duración y los dejó en su habitación antes de volver a la biblioteca a coger una docena de libros interesantes y gruesos. No podría aguantar más que la estancia de Potter, pero la evitaría lo máximo posible y, al menos, se saltaría los primeros días. Eventualmente Sirius vendría y derribaría la puerta, por lo que Gaara disfrutaría de su paz y aislamiento hasta entonces. Los Dursley no habían invitado a Sirius a tomar el té. Más bien, habían insistido en que el hombre se llevara a su sobrino barra primo y se marchara inmediatamente antes de que un vecino lo viera. Un hippie de pelo largo y barba, con aspecto de vagabundo, llamando a su puerta. De hecho, si alguien mencionaba haberlo visto, tendrían que mentir y decir que era un trabajador social o algo por el estilo. Ya era bastante malo tener un bicho raro por sobrino, así que no admitirían ninguna conexión personal con otro de ellos. Harry no lamentó la breve despedida. Cuando se aparecieron en Grimmauld Place, Harry se sorprendió gratamente con lo que vio. Con las múltiples advertencias que Sirius le había enviado en sus cartas sobre el estado de la casa de la familia Black, a Harry le preocupaba que Sirius hubiera elegido la casa de los gritos el año pasado por su parecido con su hogar. A Harry le parecía gracioso que sus parientes consideraran a los magos como él como vagabundos, y sin embargo allí estaba él, alojándose en una elegante casa de Londres con el equivalente a un aristócrata mago, sin mencionar que iba a la escuela en un castillo. La amplia sonrisa de Harry se desvaneció cuando Sirius lo condujo a la sucia propiedad entre las calles 11 y 13. Dentro olía a naftalina, polvo y humedad, y la decoración hacía juego con el aroma. La habían limpiado desde la llegada de Gaara, hacía unas semanas, pero Creature no había logrado mucho por sí solo, y siendo realistas, la casa necesitaba una redecoración antes de poder ocultar o eliminar algunas de las manchas más difíciles y persistentes. Aún así, mientras Harry caminaba a espaldas de su padrino, consideraba que la suciedad era un precio pequeño a pagar para quedarse con la familia. Incluso podría ayudar al elfo doméstico de Sirius con la limpieza mientras estuviera allí. No querría que lo vieran como un holgazán. Sirius se obligó a darle a Harry el recorrido que no le había ofrecido a Gaara, lo cual era un poco más fácil ahora que se habían quitado parte del desorden y los recordatorios. Tenía que recordar decirle a Harry a qué habitaciones no podía entrar en el recorrido. En una de ellas estaban las cabezas disecadas de los elfos que habían servido a su familia, que finalmente había descolgado la semana pasada. No sería bueno que Harry las encontrara por accidente. Al llegar a la biblioteca, Sirius asomó la cabeza primero para comprobar que Gaara no estuviera de mal humor, pero el pelirrojo no estaba allí. Apenas salió de esa habitación, así que de inmediato el hombre desaliñado temió que Gaara hubiera descubierto la artimaña y hubiera salido de la propiedad para evitar a Harry. En cambio, descubrió que la puerta del dormitorio de Gaara estaba cerrada. Oh, no creo que Gaara quiera salir a saludar, Harry. Es un chico muy tímido, lo sabes.
declaró Sirius en voz alta desde la puerta, más para beneficio de Gaara que de Harry. Harry no lo dijo, pero se alegró de que Gaara se hubiera escondido así. No tenía muchas ganas de verlo, y mucho menos de compartir la atención de su padrino con el despreciable Slytherin. Harry sabía que acabaría explorando la casa más a fondo por su cuenta y probablemente revisaría las habitaciones peligrosas y prohibidas por el camino. Comparado con Hogwarts, no podía imaginar que nada de lo que Sirius guardaba allí fuera tan mortal. Para empezar, obviamente no había suficiente espacio para un perro gigante de 3 cabezas. Después del recorrido, ambos se sentaron en la cocina a tomar una taza de té y hablaron del comienzo de sus veranos, aunque casi todos los detalles ya se habían enumerado en una de sus muchas cartas de ese periodo. El anfitrión también presentó a Creacher y explicó el protocolo para tratar con el asqueroso sirviente. Harry no estaba tan seguro del trato que recibía el elfo doméstico, comparándolo con cómo veía que trataban a Dobby, pero luego escuchó lo que Creacher decía de ellos y supo que el viejo loco era lo más alejado de Dobby que cualquier elfo doméstico podía serlo. Ah, y ten cuidado en el pasillo junto a la puerta. Detrás de esas cortinas cuelga un retrato particularmente asqueroso de mi madre. Arma un escándalo cada vez que la molestan, así que mejor pasar de puntillas. De acuerdo, dijo Harry, tomando otro sorbo de su té endulzado. Hacía poco que le permitían tomar té en casa de los Dursley, y nunca con leche ni azúcar. Había descubierto las maravillas del té en el colegio y, como todo buen inglés, se había enamorado de él. Aunque Sirius no tenía azúcar, endulzó su té con miel, que le sentó igual de bien. Remus deseaba estar aquí, pero sigue buscando otro trabajo. Ya era hora, maldito hombre lobo, comiéndose mi café y bebiendo mi comida todos los días, dijo Sirius, frunciendo el ceño cómicamente. Harry se rió. Se sintió bien reír abiertamente otra vez. Y también siento lo de Gaara. Seguro que bajará algún día, dijo Sirius, con la esperanza de inspirar algo de amabilidad entre los dos adolescentes enfrentados. Quizás alguna de las peculiaridades más entrañables del extranjero aliviaría algo de la tensión. Ha sido muy raro tenerlo aquí este verano. Supongo que lo verás también esta semana. Casi nunca sale de la biblioteca. Echaba mucho de menos su vocación de estudioso en Slytherin. No ha intentado envenenarme ni una sola vez desde que llegó, así que creo que quizá estaba fuera de lugar. Todavía no, al menos añadió Harry. Sirius se rió, pero notó la amargura en el tono de Harry. Su querido, pero temporal invitado, probablemente pensó que Gaara lo intentaría. Sirius intentó describir algunas de las otras peculiaridades, pero se rindió al no conseguir animar a Harry. Parecía que ambos simplemente se odiarían por el momento. Lupin tendría más posibilidades de mediar, la verdad. Sirius siempre se había especializado en crear discordia, no en neutralizarla. Harry notó que el tema estaba perdiendo importancia debido a su falta de interés en discutir sobre el otro dependiente adolescente de Sirius, pero su mente recordó una pregunta que había estado teniendo por un buen tiempo con respecto al misterioso e irritante estudiante de intercambio. ¿Sabes que tenía el mapa que tú, mi padre y el profesor Lupin hicieron el año pasado, verdad? Comenzó Harry, mirando a su alrededor para asegurarse de que la pelirroja no hubiera decidido aparecer. Sí. No sé si el profesor Lupin lo mencionó. Harry, estoy segura de que a Remus no le importaría que prescindieras de los títulos ahora que ya no es tu profesor. Señor Lupin, y empezó Harry de nuevo. Ja ja ja. No, simplemente, no, no señor. Tengo que decírselo. Llámalo Remus, o gorrón, o lunático, o algo así. Harry se sonrojó un poco ante la burla. Bueno, no sé si Remus te lo contó, pero cuando vi el nombre de Gaara en el mapa el año pasado, me pareció un poco extraño. Es un poco extraño, intervino Sirius. Con su nombre había una segunda etiqueta. ¿Tiene apellido? Los ojos de Sirius se abrieron de par en par. Gaara no dejaba de sorprender. No estoy seguro. Los apellidos suelen escribirse junto al nombre en la misma etiqueta, pero el de Gaara está escrito en un segundo nombre debajo. Pensé que podría tener una mascota, pero nunca se va ni se mueve. Ni siquiera cuando duerme. ¿Es un nombre largo? En realidad no. Harry reflexionó. Nunca se había molestado en anotarlo, ya que podía consultar el mapa si lo necesitaba, antes de que se lo confiscaran de repente, o Hermione podía recordárselo. Shukakus. No, era Shukaku. Sí, Shukaku. ¿Entonces su nombre es Gaara Shukaku? No lo sé, esperaba que pudieras decírmelo.
Ya sea porque conocía de Gaara o porque sabía cómo funcionaba el mapa. Puede que sea quien mejor conozca de Gaara, pero nunca me ha mencionado ese nombre. Tendré que preguntárselo, dijo Sirius, preguntándose cuántos secretos podría tener un adolescente. Seguro que tenía que terminar en algún sitio. ¿Por qué nunca se lo has preguntado? Pensé que debía haber alguna razón por la que no se lo había contado a nadie. Como que estaba escondido o algo así. Además, es un imbécil. Sirius sonrió a su pesar ante ese último disparo. Pensó que era muy amable de parte de Harry considerar así los sentimientos y la seguridad de Gaara, sobre todo considerando su antagonismo. Probablemente tenías razón. Supongo que el señor Weasley y la señora Granger también lo saben. Sí. Hermione fue quien notó la diferencia con los demás apellidos. Ron fue quien sugirió que Gaara se escondía, pero estaba seguro de que Gaara se escondía de algún auror extranjero o algo así. A Ron le gustaba inventar teorías. Bueno, seguro que no irían contándole a todo el mundo lo del mapa, así que déjamelo a mí. Por lo que sé, puede que le hayas encontrado algún fallo. El profesor Lupin dijo que el mapa nunca miente, dijo Harry, volviendo a su forma formal de dirigirse a su antiguo profesor. Cierto. Pero Gaara tiene una forma de confundir a todos. Sirius planeaba preguntarle a Gaara después de que Harry se fuera, ya que había grandes aspectos de su vida secreta que era mejor hablar en privado. Sospechaba que este sería otro caso similar. También tendría que preguntarle a Remus, ya que le había confiscado el mapa a Harry y debería haber visto lo mismo. ¿Por qué no lo había mencionado? Oxoxoxoxoxo. Fue unos días después, el día después de que Sirius finalmente decidió obligar a Gaara a salir de su habitación, ya que estaba cansado de escuchar la ducha corriendo a las 4 de la mañana, que Harry escuchó por primera vez el nombre bandido. Gaara lo había saludado y se detuvo allí al ver a Harry por primera vez. Quizás era su lado inglés, pero a Harry le resultaba muy incómodo no fingir cortesía con su enemigo jurado hasta que hicieran algo que lo molestara. En cambio, impresionantemente, Gaara ignoró la costumbre y se aferró a su antagonismo. Fue un poco incómodo, así que Harry lo aceptó y trató a Gaara con el mismo respeto. El primer pensamiento de Harry sobre Gaara, antes de que comenzaran las hostilidades, fue que el pelirrojo era pequeño. Claro que nunca había sido alto, pero después de un mes sin verlo, la diferencia de alturas parecía aún más pronunciada. En lugar de un estudiante de cuarto año, Gaara parecía lo suficientemente grande como para entrar en tercero. Se abstuvo de decirlo. Sirius tenía grandes esperanzas de reconciliación después de ver a Harry intentando enterrar el hacha de guerra y al menos fingir que se llevaba bien con Gaara. Entonces, Gaara ignoró por completo la rama de olivo y continuó con su hostilidad casual hacia Harry. Suspiró. No importa. Hasta el momento, las cenas con Harry habían sido animadas, con muchas historias de desventuras pasadas y planes para el futuro. Las cenas con Gaara solían incluir a Remus y también estaban llenas de risas y conversaciones. Incluso Gaara participaba en las conversaciones, aunque no en las risas, cuando solo estaban él y los dos adultos. La cena con Harry y Gaara no fue tan bulliciosa. Sirius intentó varias veces iniciar algún tipo de conversación, pero obtuvo poca respuesta. Gaara podía ser distante incluso en el mejor de los casos, y tras ser desairado, Harry se conformó con seguir su ejemplo. Finalmente, para llenar el silencio y quizás alegrar el ambiente, el anfitrión sugirió visitar a Lupin en un par de días. En su entusiasmo, dejó caer que Mondi quería que Bandit viera su colección de libros, considerablemente más pequeña. Gaara no estaba feliz de escuchar que su apodo era revelado a alguien fuera de los dos idiotas que lo habían ideado, aunque ciertamente estaba contento por el cambio de Lily ahora más que nunca. A Harry tampoco le alegró mucho saber que Gaara no solo había usurpado su lugar en la casa de su padrino, sino que también le habían puesto un apodo como el de Merodeador. Consideró brevemente que los otros nombres de Merodeador se habían derivado de sus formas animales y que Gaara no tenía uno, pero estaba más absorto en la sensación inmediata de traición. Sirius, muy consciente de la incomodidad de sus protegidos, observaba constantemente sus reacciones para ver si algo les hacía sonreír o si algo de lo que dijera podía hacer que uno se abalanzara sobre el otro. Así que vio cómo el rostro de Harry se agriaba al mencionar que Gaara había visto los libros de Remus. Le tomó un momento comprender por qué Harry estaba molesto, y luego su estado de ánimo se desplomó, al igual que el de los demás. Obviamente Harry se sentía excluido.
Esa noche, después de que Gaara salió de la habitación para que Creature pudiera limpiar la mesa, y sin intención de regresar pronto, Sirius intentó una vez más disculparse por la situación. Deseaba fervientemente poder explicarlo con todo detalle. Lo mejor que podía hacer era brindarle a Harry recuerdos felices durante los breves períodos en que se veían. Y parte de eso era ponerle un apodo. Iba contra la costumbre hacerlo sin una forma animal en la que basarlo, pero los merodeadores, tan vagos como habían sido en la escuela, nunca se habían molestado en escribir un reglamento. Además, Gaara había sido Lily durante casi todo el año antes de que supieran de su apodo. ¿Cornamenta? Repitió Harry, poco impresionado. Bueno, o era eso, como tu padre, o te podías poner el nombre de tu madre. A ella tampoco le gustaba mucho su apodo. Pero si de verdad quieres, puedes ser la señorita Botas Mandoncia. Esa broma fue la primera vez que Lily le lanzó una maldición a James. Ciertamente no había sido la última. Pronxlet está bien, dijo Harry, ahora preocupado de que su travieso padrino quisiera usar un título femenino burlón en su lugar. Bien, dijo Sirius, rodeándolo con el brazo. Ahora bien, debo decir que, por lo que he oído sobre tu rendimiento escolar hasta ahora, no estoy impresionado. Harry se preocupó de repente. ¿No le iba bien en las clases? Pensaba que le había ido bastante bien, considerando todo. Sin duda, por encima del promedio, pero por debajo de Hermione y la mayoría de los Ravenclaw. Quizás Sirius lo consideraba un fracaso. Nunca antes había tenido un familiar que se interesara por sus notas, así que quizás se había dejado llevar por la corriente. Bueno, claro que has estado un buen rato a escondidas, pero ¿dónde estaban las bromas? Dijo Sirius, con la misma expresión severa que solo aparecía en momentos de broma. Esos Weasley llevan años campando a sus anchas sin rival. Espero que entiendas que tu apodo significa que ahora eres parte extraoficial de los merodeadores. Tienes un legado que mantener. ¿Extraoficialmente? Harry realmente no creía que hubiera nada oficial en el grupo de amigos de su padre. Bueno, hay una iniciación, pero implica un hombre lobo y un juguete chillón, además de una detención especialmente larga por una broma. Creo que sería mejor para todos si lo pospusiéramos un par de años. Sí, claro, dijo Harry pensando que podría vivir con ser un miembro no oficial. Pronto habrá un partido. Será mejor que nos pongamos en contacto con la radio o nos perderemos las palabras de apertura de nuestro exaltado ministro. Sé que nunca pierdo la oportunidad de escucharlo hablar. Y eso te convierte en un buen mago patriótico, querido muchacho. La radio había sido un regalo de Orión para el 10º cumpleaños de Sirius, un regalo extravagante en aquel entonces, ya que era un objeto completamente frívolo y promovía a los elementos políticos liberales y progresistas. Permaneció en su habitación hasta que Sirius fue desterrado, y luego fue trasladada a la habitación de Regulus. Su hermano pequeño siempre había estado celoso de esa cosa, pero nunca le habían dado una porque en parte era la culpa de que Sirius hubiera sido seleccionado para Gryffindor. Sirius la encontró al regresar, junto con otras pertenencias. Dejó la mayoría donde las encontró, pero recuperó la radio, que ahora funcionaba perfectamente, en la sala. Ah, bien, todavía está en prejuego. ¿Quién juega esta noche? Nigeria y Senegal. No son los mejores equipos por separado, pero estos dos llevan años compitiendo. O al menos lo eran la última vez que tuve tiempo para un partido. Oí que a Senegal lo pillaron haciendo trampa durante el último mundial. Descubrieron que su buscador usaba un ojo mágico. ¿En serio? ¡Guau! Me sorprende que los dejaran volver tan pronto. Normalmente, a un equipo lo sancionan al menos durante las 3 próximas copas por ese tipo de cosas. El resto del equipo logró convencer a todos de que no sabían nada al respecto. Solo me enteré porque Ron guardó el recorte de periódico con una foto del capitán de Senegal golpeando al buscador con tanta fuerza que el ojo falso se le salió de las órbitas. Apuesto a que eso convenció bastante a la gente. Sirius se rió a carcajadas. Tendría que encontrar una copia de esa imagen. Tenía pensado preguntarte algo, dijo Sirius. ¿Sí? Harry, a regañadientes, se apartó de la radio. Al parecer, a pesar de las predicciones del excitado locutor sobre violencia entre los aficionados rivales, ambos bandos se mostraron muy amables. Bueno, resulta que tengo algunas entradas para la final de la Copa del Mundo el mes que viene y pensé que, como eres el buscador de Hogwarts más joven en un siglo, quizás conozcas a alguien que quiera ir. Harry jadeó. Estás bromeando, ¿verdad?
No, compré un montón de entradas. Los mejores asientos del estadio. Podremos tirarle las palomitas a Fulge y a sus compinches sin querer durante todo el partido. Habrá acampada, canto, barbacoa y mucha bebida para los mayores. Ron se va a poner muy celoso. Dijo Harry, imaginando la alegría de su primer partido profesional de Quidditch, y también de las finales internacionales. Quizás. Soy una persona increíble para sentarse a mi lado. Pero en cuanto a lo demás, no creo que tenga mucho que envidiarle. Casualmente, me di cuenta de que la familia Weasley había comprado un bloque de asientos particularmente grande en nuestro palco hace meses, cuando salieron a la venta. Espera, entonces toda la familia de Ron va a ir y él nunca lo mencionó. Harry no era tan adulto como para admitir que esto le dolió un poco. Eso no parece algo que haría un amigo tuyo. Mándale una lechuza mañana a ver qué te dice. Es muy probable que ni siquiera lo supiera. Eso le pareció muy lógico a Harry. El señor Weasley debió de usar lo que le quedaba de la lotería para comprar tantos billetes de una caja tan bonita. Probablemente estaba esperando a que se acercara el evento para contárselo a la familia. Durante el resto del partido de radio, Harry estuvo aún más emocionado de lo que solía estarlo un buen partido. Estaba deseando ir a verlos a todos juntos, ver el partido en directo y acampar. Harry se preguntó si así era como se sentían la mayoría de los niños con respecto a la Navidad. Después de que el partido concluyó con una sorprendente victoria para el equipo nigeriano, ya era bastante tarde y Sirius quería visitar el zoológico con Harry por la mañana, así que comenzaron a acostarse. Ah, ¿y Harry? Preguntó Sirius mientras se despedían en el rellano. ¿Sí? Será mejor que no le menciones lo de las entradas a Gaara. Se lo diré luego. Harry estuvo de acuerdo, pero sinceramente no podía imaginar una conversación entre él y Gaara que llevara a ese tipo de discusión. Era difícil imaginar una conversación con el pelirrojo hosco, más allá de un intercambio de insultos. Mientras tanto, Sirius consideraba cuándo sería el mejor momento para decirles a Harry y Gaara que Gaara también iba. Ninguno de los dos estaría contento. Probablemente sería mejor esperar a una fecha más cercana. Probablemente. Oxoxoxoxoxo. Gaara había estado disfrutando de su soledad la mayor parte del tiempo. Con Harry allí, Sirius había estado demasiado ocupado para molestar a Gaara, y Remus había sido desterrado, así que Gaara pudo dedicar todo su tiempo a investigar y practicar sus meditaciones para el primer paso de la transformación animada. Ambos adultos en su vida le dijeron que tendría una enorme ventaja en esta etapa gracias a su propensión a la contemplación silenciosa. Según Sirius, a Gaara le preocupaba más la necesidad de aquietar sus pensamientos. ¿Significaba eso que necesitaba relajarse y dejar de pensar, o que su mente necesitaba aquietarse de verdad? Uno significaba que simplemente necesitaba hacer lo que ya sabía hacer. El otro significaba que necesitaba callar al demonio gigante que llevaba dentro por primera vez en 15 años. Durante la estancia de Harry, Sirius intentó pasar tiempo con Gaara todos los días para no sentirse excluido, por mucho que Gaara rehuyera esa atención. Aún así, Sirius estaba más que acostumbrado a las evasivas del cascarrabias, así que perseveró. Además, Gaara se mostraba receptivo a cualquier ayuda específica. Podía evitar socializar o charlar, pero cuando Sirius quería hablar de un asunto pertinente o compartir alguna idea de su investigación, se mostraba muy amable. A la luz de las entradas que Sirius le había mostrado, Harry llevaba días entusiasmado, a pesar de que Sirius se escapaba de vez en cuando para pasar 1 o 2 horas con Gaara, y a pesar de que, al parecer, el pelirrojo ermitaño iría con ellos al mundial. Había visto a Gaara en algunos partidos de Quidditch en el colegio, pero su asistencia, al parecer, había sido principalmente una excusa para que Sirius se colara en los jardines o para ver a Malfoy. Harry se dijo a sí mismo que Gaara probablemente ni siquiera iría al partido, o que si lo hacía, se sentaría atrás, probablemente con un libro o algo así. Sin embargo, la emoción por la final del Mundial finalmente se desvaneció en un grato recuerdo y Harry se quedó con el compañero de piso más pesado que se pueda imaginar. Pasaban poco tiempo juntos, casi siempre cruzándose en los amplios pasillos de la casa o durante las comidas, pero esos encuentros siempre eran tensos. Gaara pensó que Harry era inmaduro y demasiado reaccionario, y Harry también pensó muchas cosas poco halagadoras sobre Gaara, algunas de las cuales no eran tan reales como a él le gustaba creer. No fue gran cosa lo que enfureció a Harry. Gaara no pudo identificar la causa de la discusión días después, cuando tuvo tiempo de analizarlo todo mentalmente.
Iba de vuelta a la biblioteca con un vaso de agua cuando vio a Harry venir en dirección contraria. Normalmente, cuando se cruzaban así, se saludaban, asentían con la cabeza, daban alguna señal de haberse visto, y siempre evitaban el contacto visual. Era la menor cortesía, pero era lo mejor que ambos podían hacer. Gaara pasó junto a Harry y no reconoció su magnánimo buenas noches. Eso fue todo. En cambio, Gaara había estado dándole vueltas a un nuevo conjunto mágico para su búsqueda de su mundo natal e ignoró por completo el saludo de Harry. Desafortunadamente, Harry no sabía nada de las importantes ecuaciones que Gaara estaba procesando en su cabeza en ese preciso momento y lo tomó como una desestimación total. Y simplemente le irritó. Eres un imbécil. Siseó Harry, sin saber si seguir caminando y dejarlo ahí o esperar una respuesta. Gaara hizo una pausa y volvió a mirar a Harry, observándolo fijamente durante unos segundos de más. Justo cuando el niño que vivió empezaba a preguntarse si había sido demasiado combativo, como siempre lo regañaba Hermione, por fin obtuvo una respuesta. Eres un niño. Estoy ocupado. ¿Qué? Soy yo la niña. Estoy ocupado. La monótona repetición de Gaara no transmitía con claridad que no quería quedarse ahí parado lanzando insultos como a Harry le habría gustado. Si Gaara quería pelear, no usaría palabras. Pero no quería volver a pelear con el ahijado de Sirius. Quería volver a su trabajo. No, escucha tú. Gritó Harry. Sirius es mi padrino y aquí estás viviendo con él mientras yo tengo que vivir con mis tíos, y ambos me odian. Cuando no tengo a un megalómano obsesionado con las serpientes que mató a mis padres intentando matarme, te tengo a ti arruinándome la vida. ¿Por qué estás aquí? Obviamente Harry tenía algunas cosas que decirse. Me invitaron. Gaara se dio cuenta de que estaba en una discusión, pero no estaba para nada involucrado emocionalmente en ello, así que lo mejor que podía hacer era esperar a que Harry comenzara una pelea o algo así. Gaara no le dio crédito al otro adolescente por la capacidad de molestarlo lo suficiente como para iniciar la violencia. No te invitaron. Sirius solo te compadece porque eres un extranjero mudo y raro que usa demasiado delineador de ojos y al que todos temen. Ahora Gaara sí se ofendió. No usaba delineador, por mucho que lo acusaran. Somos bastante similares, tú y yo, dijo Gaara, pensando en cómo un maníaco de las serpientes había matado a su padre, un título discutible para atribuir al Kazekage, y cómo un tío lo había odiado. ¿En qué nos parecemos? Harry se negaba a pensar que tenían algo en común excepto que ambos eran, presumiblemente, huérfanos. Ambos conocemos la soledad. Y nuestras familias nos odiaban. Harry no esperaba eso, pero no podía negar que tenía sentido que alguien como Gaara viniera de un hogar infeliz. Me obligaron a matar a mi tío de niño para protegerme. A Gaara no le gustaba esa revelación, pero la animosidad entre ellos debía terminar o, de lo contrario, solo Sirius sufriría. No necesitaban ser amigos, pero si él y Harry pudieran sentarse a comer con su tutor, sería una mejora. Y además de eso, Gaara nunca había hecho ningún esfuerzo por comprender a Harry o ayudar al chico de gafas a entenderlo. La confesión del asesinato, incluso en defensa propia, pilló a Harry desprevenido. Seguramente, cuando Gaara dijo niño, se refería a cuando tenía 11 o 12 años. Como la edad que tenía Harry cuando mató a Quirrell. El profesor Dumbledore se había esforzado por explicar que Quirrell ya llevaba mucho tiempo muerto y que su cuerpo seguía deambulando con un alma corrupta, pero Harry tuvo pesadillas durante todo ese verano. ¿Cuántos años tenías? A menos que fuera como Harry y de alguna manera lo hubieran culpado toda su vida por algo que hizo cuando era bebé, consideró el niño que vivió. Alrededor de las 6, respondió Gaara. Eso era lo mejor que podía recordar. Su cumpleaños anterior había sido mucho antes del ataque, pero no sabía si Yasamaru había dejado de celebrarlos en esos últimos meses o si el ataque había ocurrido justo antes del siguiente. Tras la muerte de su tío, nadie había celebrado la vida de Gaara, así que empezó a llevar la cuenta más adelante en su vida según el ciclo de las estaciones y un comentario casual del Kazekage sobre la edad que tenía cuando se graduó oficialmente de la academia. Harry se quedó atónito y en silencio, algo que sucedía raramente. ¿6? ¿Tenías 6? Harry tuvo que repetirlo en voz alta. Creo. Debí de tener 7 años. Gaara comprendió que esta aclaración no servía de nada, pero, como antes, seguía sin poder soportar este tipo de conversaciones. A Harry se le había quitado el aliento y cualquier impulso que pudiera haber albergado para acosar a Gaara se había esfumado.
En cuanto dejó de odiar a Gaara y lo miró con imparcialidad, le resultó increíblemente difícil volver a despreciarlo. Era al menos 15 centímetros más bajo que Harry, igual de delgado, y parecía estar constantemente perplejo por lo que hacía la gente a su alrededor. En otras palabras, Harry sentía demasiada lástima por el pequeño psicópata como para odiarlo. Sabía que no duraría mucho, pero aún así era frustrante. Gaara seguía sin mostrar interés, así que se dirigió a la biblioteca, esperando que su revelación bastara para callar al huésped temporal hasta que se marchara. De todas formas, ya no tenía nada que decir, y solía ser en este momento de las conversaciones cuando solía decir algo inapropiado. Lo mejor era parar mientras parecía que iba ganando. Osoxoxoxoxo. ¡Feliz cumpleaños! Gritó Ron cuando Harry entró al comedor esa mañana. El niño que vio se detuvo en estado de shock, extendió la mano y se sacó los lentes de la cara, los limpió en su camisa de dormir y los volvió a colocar para verificar que efectivamente había visto a un Weasley en la mesa de Sirius. «Feliz cumpleaños, Harry», dijo Sirius, con más calma, mientras bebía un sorbo de café. Ron había sido invitado a pasar el día en Grimmauld Place, al igual que Hermione, quien llegaría por la Red Flu en una hora. Al parecer, tenía nociones de horarios aceptables para visitar a alguien. Nociones que Ron no compartía. Ya llevaba allí 20 minutos. Una vez que Hermione llegó, y tras 5 minutos de limpiarse la ceniza del pelo, el trío reunido se puso al día y exploró la casa. Fue una sorpresa cuando Hermione entró a la biblioteca y vio los ojos cansados de Gaara mirándola desde el suelo, sin esperar la intrusión. Ron siguió de cerca a Harry, quien pensó que Gaara estaba en su habitación. «Oh, hola Gaara. ¿Cómo estás?», dijo Hermione amablemente. «Estoy bien». Gaara no volvió a su libro todavía, pero tampoco hizo la educada pregunta recíproca. «Bueno, me alegra verte de nuevo, y espero que puedas venir con nosotros más tarde». Era demasiado amable, pensó Ron. El pelirrojo no dijo ni una palabra. Simplemente fulminó a Gaara con la mirada, como siempre. Harry todavía se estaba recuperando de su franca discusión del otro día, pero había comenzado a desagradarle Gaara nuevamente en silencio después de su siguiente encuentro, por lo que rápidamente y cortésmente les hizo una seña a sus amigos para que dejaran a Gaara en paz y se fueron sin más preámbulos. Gaara no bajaría las escaleras voluntariamente, pero Harry no pensaba decírselo a Hermione. Si el insomne era listo, encontraría un lugar donde esconderse antes de que ella viniera de buscarlo. Sirius había insistido en que le permitieran organizar una fiesta para su ahijado, así que Harry simplemente pidió que fuera algo pequeño. Conociendo a Sirius, si no lo hubiera estipulado, el jefe de la familia Black habría alquilado un salón invitado a todos. Literalmente todo el mundo. Así que, de acuerdo con los deseos del cumpleañero, Ron y Hermione pasarían el día allí, y por la noche vendrían el resto de los residentes Weasley, junto con Neville, Seamus, Dean y el profesor Lupin. La señora Weasley había exigido que le permitieran cocinar, a lo que tanto Sirius como Harry querían oponerse, ya que habría más de una docena de bocas que alimentar, pero ella no aceptó un no por respuesta. Incluso amenazó con visitarlo más a menudo para que Sirius recuperara un peso saludable. Luego empezó a hablar de que Harry seguía flacucho como un palo y de que Gaara estaba claramente desnutrido y nunca crecería a menos que comiera sano. Sirius intentó explicarle que sí comían en Grimmauld Place, ya que un elfo doméstico furioso les preparaba la comida, pero a Molly no le importó. En total, a medida que avanzaba el día y su reunión con sus dos mejores amigos se convertía en una fiesta completa a la que asistían la mayoría de las personas más queridas para él, Harry pensó que este era el mejor cumpleaños que había tenido y posiblemente el mejor que probablemente tendría. Ron se había emocionado al saber que Harry iba al mundial, y explicó que planeaba invitar a Harry con su familia, ya que tenían una entrada extra. Hermione también asistiría y ahora, con la entrada extra, la señora Weasley estaba siendo arrastrada. Hermione, por mucho que disfrutaba del deporte, tuvo que esforzarse para cambiar de tema antes de que todo el día se redujera a escuchar a sus dos compañeros discutir acaloradamente sobre Quidditch. Chicos. Remus había aparecido después del almuerzo, tras haberle asegurado Sirius que su presencia sería admisible, ya que se trataba de una reunión grande, no de una visita más íntima. Había menos posibilidades de que el lobo feroz corrompiera al Salvador. A media tarde, casi todo el clan Weasley había llegado por Red Flu, incluyendo al señor y la señora Weasley, los gemelos Perky y Ginny.
Los gemelos probablemente estaban aún más emocionados que Ron de estar allí, en casa de su ídolo, y de Gaara. Y habían intentado llevarse a Sirius o Remus para hablar de sus futuras bromas y planes de negocios a la menor oportunidad. Remus se mostró menos complaciente que Sirius. A Lupin le gustaba fingir que ya era demasiado mayor para bromas y cosas así últimamente. Sirius no estaba, aunque no podía pasar mucho tiempo hablando con la divertida pareja, ya que se suponía que era el anfitrión. Si se ausentaba demasiado, Molly parecía acabar cargando con la responsabilidad de mantener el orden. Al final, con tanta gente en la casa, Hermione se compadeció de Ginny e intentó hablar un rato con la única chica que había allí. De lo contrario, la pobre joven acabaría con sus padres todo el día. Perky estaba perfectamente contento de quedarse con los adultos, aunque parecía tener la vejiga un poco pequeña, pues cada vez que se acercaba un hombre lobo conocido, parecía tener que salir corriendo, probablemente al baño. Molly, como madre omnisciente que era, fruncía el ceño cada vez. La señora Weasley desapareció por un tiempo y solo a su regreso descubrieron que había ido a buscar a Gaara y que había pasado todo el tiempo charlando con él. Le había encantado oírlo hablar, aunque con moderación, y se había esforzado hasta límites incómodos para expresar su gratitud por haber protegido a sus hijos de los dementores. Durante la fiesta, varios subieron para ver cómo estaba Gaara e invitarlo a unirse a la fiesta de abajo. Primero fue Molly, luego Hermione tomó su turno. Insistió muchísimo a pesar de que Ron y Harry le habían advertido que no perdiera el tiempo y de que los demás invitados más jóvenes la miraban con miedo cuando anunció sus intenciones. Entonces llegó Sirius, quien subía a asegurarse de que Gaara estuviera bien y no necesitara comida ni bebida. Sirius hacía tiempo que se había desengañado de la idea de que Gaara necesitaba interacciones sociales como las demás personas, normales, pero aún sentía la necesidad de ofrecerle algo de la fiesta. Los gemelos Weasley lo buscaron después de eso, alegando que iban al baño, nadie quería cuestionar por qué iban juntos, y lo molestaron hasta que los amenazó de forma similar a Creacher, y se retiraron. Más tarde, le preguntaron disimuladamente a Sirius si podían volver otro día para charlar, e intentar molestar a Gaara. Lupin lo intentó al final, pero al igual que Sirius, estaba evaluando el progreso de Gaara en lugar de intentar seducirlo. En su mente, simplemente no tenía sentido que un adolescente evitara una fiesta y se escondiera en una biblioteca leyendo textos de teoría mágica tan aburridos que ni siquiera Remus los habría tocado en la escuela. Cada vez que alguien subía las escaleras sin ser visto para hablar con el recluso de la casa, Harry observaba con recelo, esperando que volviera solo. Puede que ya no odiara de Gaara tanto como antes, quizá incluso lo compadeciera, pero el tipo seguía siendo tan aguafiestas como siempre. Hablando de aguafiestas, Hermione había exigido saber cuántas tareas, si acaso, habían terminado ya. Ron mintió y dijo que las había hecho todas, pero Harry previó el escepticismo de Hermione y dijo que solo había hecho un tercio. No había hecho nada hasta entonces. Hermione le creyó a Harry y acusó a Ron de mentir y no haber hecho nada. La mirada de traición que Ron le lanzó a Harry cuando Hermione le golpeó el brazo no tuvo precio. Después de terminar la conferencia de su amigo estudioso, pasaron a sus predicciones para el año siguiente. Bueno, el primer año un profesor intentaba matarte, luego, en segundo, una serpiente enorme, un libro y Ginny intentaban matarte, dijo Ron, ignorando el grito de indignación de su hermana pequeña, que lo oyó, y el año pasado un lunático fugado y unos dementores te persiguieron. Ron ignoró el grito de indignación de Sirius esta vez, sobre todo porque había estado imitando a Ginny. Ron solía hablar alto. Creo que este año Gaara te va a dar una paliza. O quizá por fin le toque a Snape. Ron, eso no es justo, le reprendió Hermione. No lo sé, Herm. Creo que tendré suerte si sobrevivo al resto de mi visita sin que Gaara venga de buscarme, dijo Harry con cariño. Al ver la expresión de Hermione, añadió. Hasta Sirius dice que Gaara está a solo una mala broma de matarlo, y de hecho, Gaara lo aprecia. Hermione carraspeó. Hablaron más sobre sus tareas y sus clases elegidas. Hermione logró desviar el tema de las posibilidades de Gryffindor en el Quidditch el año que viene. Ya había tenido suficiente de deportes esa tarde. La cena no fue menos impresionante que cualquier festín casero que Molly hubiera preparado, y para cuando los atiborrados asistentes apartaban las sillas de la mesa para dejar espacio a sus barrigas, el grupo suspiraba satisfecho y algunos se preguntaban si podrían simplemente echarse una siesta donde estaban sentados.
La obvia excepción fue la señora Weasley, que se había estado levantando para servir durante toda la comida, incluso diciéndole a un furioso Creacher que se lo dejara a ella. También llenó un plato y se lo llevó a Gaara, tras pedirle a Creacher que hiciera esa tarea, y su gran incomodidad, casi negativa, la convenció de hacerlo ella misma. La pelirroja intentó quejarse de que era demasiada comida, pero ella dijo que estaba siendo un tonto. Fue Seamus quien dijo que era hora de que Harry abriera sus regalos. Fue incómodo para Harry tener que abrir sus regalos frente a una multitud que observaba ansiosamente cada uno de sus movimientos, pero perseveró. Primero llegó el regalo de Seamus, que había recogido de un salto cuando su sugerencia fue aceptada. Bajo el colorido papel de regalo Muggle había una Nintendo Game Boy nueva y un puñado de juegos. No funcionan en Hogwarts, claro, pero puedes usarlo cuando estés en casa, dijo, muy orgulloso de sí mismo. Su madre, una bruja, había estado muy a favor de regalarle al salvador del mundo mágico un regalo caro cuando Seamus recibió su invitación, así que compró una consola portátil como la que le habían regalado el año pasado, siguiendo su sugerencia. Harry quedó muy impresionado, pues había visto a Dudley conseguir uno hacía un par de años y se había pasado meses mirándolo. Lo desechó poco después, obsesionado con cada uno de sus muchos juegos, y decidió que estaba roto. Era demasiado elegante y caro para que Harry se lo llevara a escondidas, así que lo dejó acumulando polvo hasta que lo tiraron para hacer espacio para otro juguete abandonado. El señor Weasley, por supuesto, se enamoró inmediatamente de la cosa y tenía todo tipo de preguntas técnicas y sin sentido para Seamus sobre su funcionamiento que él no pudo responder. Los Weasley trajeron la variedad habitual de regalos, ninguno de los cuales era caro ni elegante, pero todos bastante considerados. Dean también había sido más ahorrativo que el irlandés, comprándole a Harry un par de guantes nuevos para montar en escoba. No eran tan buenos como los suyos, pero se estaban haciendo viejos y los agujeros eran cada vez más grandes, así que aún así serían una mejora. Hermione se sonrojó al presentarle un regalo de sus padres. Un cepillo de dientes eléctrico, que según ella insistieron en que debía tener. Al parecer, intentó explicarle que la electricidad no funcionaba en su escuela, pero no aceptaron un no por respuesta e insistieron en que todos los jóvenes debían cuidar su higiene dental. Si no fuera un regalo, Harry se lo habría dado a Arthur, quien había pasado del confuso juguete Muggle al aparato vibrador para limpiar los dientes. ¡Qué maravilla!, declaró en un rincón, tomando notas en su libretita con un lápiz igual de pequeño. Molly frunció el ceño, pero no lo apartó aún, si no, su marido se pasaría el resto del día haciendo pucheros por no haber podido examinar a fondo las fascinantes tecnologías muggles. Hermione también le había regalado un libro, por el cual él le dio las gracias. Se preguntó qué le haría disfrutar más, el libro o el cepillo de dientes. Ron murmuró algo similar y ella le dio una palmada en la cabeza cuando nadie estaba mirando. Tras reventar a Marge, amenazar a Vernon con su varita y luego regresar con amenazas de un padrino asesino en masa este verano, los Dursley ni siquiera se molestaron en enviar una tarjeta sarcástica con una moneda de 1 libra. A Harry no le pareció una gran pérdida. Finalmente llegó el momento de los regalos de Sirius y Remus. Remus le había conseguido un par de libros interesantes, incluyendo uno sobre hombres lobo, haciendo que algunos en la habitación palidecieran al recordar a su compañero licántropo. Uno sobre animagos, que cubría mucho del material más general que Gaara había estado leyendo a lo largo de varios tomos diferentes. Y un curioso y desgastado libro de ensayos sobre el oscuro tema del trabajo de encantamientos trascendentales. Harry arrugó la nariz al leer el último libro, incapaz de discernir de qué trataba realmente el teórico libro por la complicada sinopsis. Era el tipo de libro que veía leer a Gaara en la biblioteca todo el tiempo. Tendría que pedirle a Hermione que lo tradujera a un lenguaje sencillo más tarde para entender por qué el profesor Lupin pensaba que este aburrido libro era un regalo adecuado. Al notar la previsible expresión de insatisfacción en el rostro de Harry, Remus se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja: «Mira la página de contenido, Harry». Harry abrió la tapa de cuero agrietada, preguntándose de nuevo por qué. Sin duda era un libro viejo, bastante usado, y sobre un tema completamente aburridísimo. El contenido parecía una serie de títulos de ensayos aún más complejos y específicos. Harry tenía aún menos idea de cuál era el objetivo hasta que llegó al último. Diciembre de 1978. Campos de subjetividad emocional en la expresión de matrices de encantos, de Evans, Lily, Pax. 541, 612. Espera, ¿eso es sí? Sí, tu madre.
Mientras James, Sirius y yo nos íbamos de vacaciones a Australia después de terminar Hogwarts, tu madre ya había empezado a investigar una teoría que había sugerido en su último año. James pensó que estaba loca. No ayudó que consiguiera trabajo en cuanto regresó, mientras Lily seguía trabajando en su tesis. Aunque lo despidieron a los 4 meses y al final vivió del dinero de sus padres, dijo Remus, mirando con cariño el libro que Harry sostenía. Pasó meses encerrada en bibliotecas y estudiando. Para entonces ya estaban comprometidos, ¿sabes? Pero ella se negó a casarse con tu padre hasta que terminara. James estaba convencido de que intentaba ignorarlo después de que, la segunda vez, intentara explicarle su trabajo y él no lo entendiera. Pensó que se lo estaba inventando para que Eufemia dejara de planear la boda, dijo Sirius. ¿Eufemia? Preguntó Harry. Tu abuela paterna. Falleció durante la guerra, dijo Sirius con tristeza, tanto por la muerte de la bondadosa mujer como porque Harry tenía 15 años cuando escuchó su nombre por primera vez. Tendría que contarle a Harry todo sobre ellos también. En fin, por fin terminó en noviembre y se publicó casi de inmediato. Es la bruja más joven de ese libro por 30 años. No exagero al decir que era la bruja más brillante de su edad, continuó Remus. La sala quedó en silencio, aunque Hermione tenía lágrimas en los ojos y Harry luchaba por no imitarla. Quería regalarte este libro en Navidad, pero no encontré ningún ejemplar. No era un éxito de ventas. ¿Dónde lo encontró al final, profesor? Harry lo miró. Lupin había desistido de intentar que los niños dejaran de llamarlo profesor, así que lo dejó pasar. Esta era mi copia. Nos dio copias a los 4. Creo que la de James se quemó durante esa noche. Y la de Sirius, por desgracia, explotó debido a un duelo inesperado en su piso unos 3 meses después de que ella se la diera. ¿Un duelo? Intervino Ron. Seguramente imaginaba una batalla heroica contra mortífagos u otros magos oscuros. Bueno, el duelo es un poco, empezó Sirius. Se emborrachó en un bar e invitó a una simpática joven bruja a su casa. Ella se ofendió por algo que dijo e intentó volarlo por los aires. En lugar de eso, le quitó su escasa estantería. Lupin sonrió. Estaba loca. Sirius. Le advirtió Molly. Sí que lo era. Y luego me echaron del piso y tuve que dormir en el sofá de Remus durante 2 semanas. Porque Lily no dejó que James te invitara a quedarte en la suya. Y no fueron 2 semanas, fueron casi 2 meses, dijo Remus con amargura. Basura. Sé que no fueron 2 semanas porque de lo contrario no habría tenido que reemplazar mi sofá. Mantuviste tu lugar demasiado caliente. Estaba perdiendo pelo. Remus se frotaba los ojos cerrados, tratando de evitar el dolor de cabeza que le daba cada vez que discutían esto. Dejen de discutir ustedes dos, el pobre Harry no ha terminado de abrir sus regalos. Molly, siempre con su presencia maternal, puso fin rápidamente a su discusión y volvió a encaminar la fiesta. Quería comprarte un coche, pero Remus me dijo que no. Así que échale la culpa, dijo Sirius con irritación. Solo tiene 15 años. Dijo Remus enojado. No puedes darle un coche, Sirius. Deberías haber visto lo que él y Ron le hicieron a mi Anglia hace un par de años. De hecho, no me importaría ver lo que le hicieron, dijo Arthur, todavía enfadado por no haber vuelto a ver su coche. Peor aún, Molly no le dejaría tener otro. No es tan emocionante como un coche o una escoba nueva, pero creo que esto debería durar toda la vida, dijo Sirius, repentinamente nervioso porque su regalo no era suficiente. Quizás debería haber seguido su segundo impulso y haberle comprado una propiedad a Harry. Era enorme, y Sirius tuvo que levitarlo por la puerta. Lo habían envuelto descuidadamente, seguramente por las propias manos del exconvicto, en papel de regalo de Quidditch. Harry lo retiró con cuidado para poder guardar el papel. No sabía cuánto durarían los encantamientos, pero sin duda colgaría algo en su pared. Más tarde, después de que se fuera, se le unirían media docena de carteles de Quidditch en movimiento con los que Sirius prácticamente cubrió las paredes. Era desorientador, pero una idea considerada. Sirius le había regalado a Harry un baúl nuevo para el colegio, lo cual habría sido demasiado mundano, así que mandó a buscar el baúl más elegante que su familia pudiera comprar. Era elegante, ligero solo para el dueño, seguro y tan grande por dentro que funcionaba como una serie de habitaciones. Sería perfecto para cuando, como todo buen caballero, Harry se fuera de viaje después de terminar la escuela. Hasta entonces, quizás le daría un respiro a su regreso de sus ruines parientes.
Harry se quedó atónito al descubrir los escalones de su baúl. Remus dijo que se había pasado de la raya y que Harry ni siquiera tenía suficientes pertenencias para llenarlo, así que Sirius refutó que simplemente le compraría lo necesario. No lo mencionó, pero Sirius también le había comprado a Gaara uno de esos baúles, sintiéndose mal porque Harry había recibido un regalo tan elegante, mientras que a Gaara le habían regalado un conejo muerto en su cumpleaños. Se dijo a sí mismo que era un regalo retrospectivo y lo dejó ahí. Planeaba esperar a que Harry se fuera para dárselo al extranjero solitario. Tuvo que armarse de valor, preparado para la total falta de aprecio con la que probablemente respondería la pelirroja. La fiesta continuó durante algunas horas más en la noche, pero muy pronto todos los invitados comenzaron a irse a casa. Arthur había declarado que era hora de volver a la madriguera cuando vio a George y Fred escabulléndose hacia el mueble bar. Ron no quería irse, pero por suerte, Molly lo jaló de la oreja hacia la chimenea. Era impresionante porque sostenía las orejas de ambos gemelos con la otra mano. Sirius agradeció su ayuda porque no quería tener que admitir que probablemente se metería en problemas con el ministerio si permitía que alguien más se quedara a pasar la noche cuando Harry estuviera allí. Remus y Hermione fueron los últimos en irse después de que la madre de Dean recogiera a su hijo. Vivían en Londres, así que le había resultado más fácil que a Hermione, que vivía más lejos. Lupin se había ofrecido a dejarla en su casa mediante una aparición. Después, planeaba volver a casa y beber solo, mucho. Esa noche, cuando todo se había calmado abajo, Gaara apareció para bajar su plato, tras haber consumido solo una cuarta parte de la deliciosa comida que contenía. Era una pena desperdiciar comida así, pero cuando buscó algo en el refrigerador, encontró montones de sobras ya allí. Molly se había superado a sí misma. Al pasar la medianoche, Gaara consideró que había logrado darle a Harry el regalo de no verlo en todo el día. De hecho, dado que Harry se marchaba al día siguiente, a menos que Sirius estuviera decidido a cambiar las cosas, Gaara podría no tener que ver ni interactuar con Harry hasta su próxima visita. Tristemente, a la mañana siguiente, Sirius le exigió a Gaara que bajara a almorzar y se despidiera de Harry. Eso fue exactamente lo que dijo antes de darse la vuelta y regresar a su habitación, sin esperar la respuesta de Harry, si es que hubo alguna. Harry ya se esperaba algo así que no dejó que le molestara. En cambio, se concentró en lo gracioso que era y en Sirius, más que en la inminente separación de su mundo. Volver con los Dursley no le había resultado tan difícil desde que se bajó del tren hacía un mes, y antes de eso, desde su primer viaje en tren. La verdad es que nunca fue fácil volver allí, pero ahora sentía que tenía una opción y que lo estaban llevando a la peor. Aún así, solo faltaba un mes para que regresara a Hogwarts, y el tiempo se vería interrumpido por unas cuantas visitas más a Sirius y, por supuesto, la Copa Mundial de Quidditch. Había avanzado mucho en su relación con Gaara, ya no lo miraba fijamente cada vez que veía al pequeño pelirrojo, pero todavía existía una pequeña parte de él que encontraba consuelo al saber que Gaara no estaba viviendo la alta vida que Harry había imaginado antes de esta visita. Cuando Harry estaba con sus familiares, lo encerraban en una pequeña habitación con solo libros como consuelo, y Gaara hizo lo mismo voluntariamente en la enorme y acogedora casa de Sirius. Mientras Sirius se mantenía impasible, Harry no ocultaba su dolor al ser dejado al final de Private Drive. Lo que Harry no sabía era que Sirius ocultaba sus sentimientos lo mejor que podía. De lo contrario, estaría llorando a gritos y buscando a alguien a quien golpear. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas, abrazó a Harry y lo despidió tras confirmarle cuándo volverían a verse. Cuando Sirius regresó, buscó su pluma para enviar una lechuza de inmediato. Un par de días después, tras calmarse un poco, abordó el tema del misterioso apellido de Gaara con el chico. «Gaara, ¿te dice algo el nombre Shukaku?», preguntó Sirius, esperando una respuesta desestimatoria o una simple verdad. En cambio, vio cómo los ojos de Gaara se abrían de par en par. El chico extranjero tenía una cara de póker excepcional la mayor parte del tiempo, pero cuando su máscara se agrietaba, era evidente. «¿Dónde escuchaste eso?». «Un mapa mágico lo mencionaba con tu nombre. Pensamos que debía ser tu apellido». «¿Nosotros? ¿Quién más lo sabe?». «Yo, Remus, Harry, Ron y Hermione». «Ah, y posiblemente los gemelos Weasley». Sirius los contó mentalmente. «No es mi nombre. No importa». Sirius miró a Gaara fijamente por un momento, preguntándose si debía insistir en este asunto. Era claramente un tema delicado, pero ¿serviría de algo entrometerse o solo empeoraría las cosas?
Lo veo en tu cara. Sí importa. ¿Qué o quién es Shukaku? No es algo que debas saber. Nunca. No lo vuelvas a mencionar. Murmuró Gaara y se alejó. Sirius pensó que Gaara se marchaba furioso, pero en realidad se marchaba para que Sirius no viera su miedo. No sabía que la magia pudiera sentir al Shukaku en su interior, ni mucho menos que pudiera identificar y nombrar a la bestia. De entre todas las personas, Gaara no quería que Sirius supiera de Shukaku. La oscuridad en su alma, tanto el demonio como las maldades resultantes cometidas en su infancia, no eran algo que ningún hombre racional pudiera perdonar ni tolerar. Gaara no quería sufrir jamás el inevitable desprecio de su amigo, y para que así fuera, jamás podría revelar la verdad sobre Shukaku. A menos que fuera absolutamente necesario. Sirius, pensando que había perturbado terriblemente a su protegido, decidió no volver a mencionar ese tema incómodo nunca más. Oxoxoxoxoxo. Por suerte para ambos, Remus apareció poco después, tras terminar su última juerga y con ganas de compañía. Gaara y Sirius habían estado un poco incómodos desde el breve pero franco incidente, así que agradecieron la solución. Podría decirse que Sirius la agradeció más que Gaara, quien simplemente había vuelto a encerrarse en la biblioteca, aunque había salido a saludar cuando llegó el hombre lobo. Al parecer, todo volvió a la normalidad en cuanto Lupin se instaló. Poco después, llegó la hora de que los Malfoy vinieran a tomar el té. Sabiendo que Lucius y Narixa jamás se dignarían a usar un baño en su casa, Sirius solo tenía que asegurarse de que el salón estuviera limpio y ordenado para su llegada. Entrarían por la Red Flue, tomarían el té, rechazarían cortésmente cualquier sugerencia de quedarse a cenar y luego se irían por la misma chimenea. Si se ofrecía a enseñarles la casa, aceptarían, pero no les harían tal invitación. Para cuando Lucius cruzó el fuego y entró en la habitación, el salón había sido limpiado tan a fondo que parecía que Orión entraría en cualquier momento y le daría una paliza a Sirius por invitar a amigos sin pedir permiso. Cuando Gaara volviera a la escuela, Sirius planeaba que vinieran unos decoradores a renovar el lugar. Que quedara irreconocible. Sirius fingía leer en ese momento, fingiendo un poco de sorpresa cuando Lucius irrumpió, como si se hubiera olvidado por completo de la visita de los Malfoy. Su fingida indiferencia buscaba molestar a Lucius, pero Sirius no obtuvo ninguna reacción. Se levantó rápidamente para mirar al rubio platino a los ojos. Cualquier sospecha de que estos dos hombres fueran amigos se habría desvanecido al ver las muecas burlonas en sus rostros. Lucio. Sirio. Bienvenido a mi casa. Pase, por favor. Sirius le indicó al hombre que se acercara a una de las lujosas sillas que había comprado para la ocasión. Las apolilladas que habían estado allí durante los últimos 30 años solo habrían servido para menospreciar a Sirius. No era que intentara impresionar a Lucius, sino menospreciarlo. El fuego se encendió y de él salió Narcisa, sin una mota de ceniza pegada a su fino vestido. Narcisa. Primo. Respondió con frialdad, aunque su referencia a su vínculo familiar implicaba cierta calidez. Sirius no notó esta concesión, pues su mente había evocado la imagen de su prima mayor insultándolo y atacándolo con sus hermanas. Narcisa esperó junto a la chimenea hasta que Draco entró a trompicones. Mantuvo el equilibrio, como se esperaba de él, pero lo hizo con mucha menos gracia que sus padres. Hola, señor Black, saludó Draco. Draco, me alegro de volver a verte. Sirius sonrió levemente. No tenía una opinión real de Draco más allá de su reconfortante amistad con su pupilo, pero a Lucius le molestaría que fingiera que Draco le gustaba. Lo siento mucho, pero Gaara estaba estudiando. Ya sabes cómo son los chicos. Estudiando todo el día. Narcisa frunció los labios en una especie de sonrisa ante la puya. Lo dejaría pasar, pero si Sirius intentaba ganar puntos a costa de Draco otra vez, ella saldría de la banca y se uniría a Lucius para destrozar a Sirius. De la manera más educada posible, por supuesto. Creature. Bramó Sirius. El elfo doméstico apareció de repente, pero se contuvo para no murmurar nada, ya que Sirius le había ordenado que no hablara a menos que le dirigieran la palabra y que se comportara lo mejor posible. Normalmente, esto habría resultado en que menospreciara a Sirius, como siempre, ya que era lo mejor que podía hacer, pero al reconocer quién estaba en la sala, no pudo decir nada grosero. Amo hizo una reverencia, y luego a Narcisa, es el mayor honor estar de nuevo en presencia de la joven ama. Luego se inclinó ante Lucius y Draco a su vez, pero con menos humillación. Narcisa recordó al elfo, pero no se dignó a responder. Seguía siendo un sirviente, sin importar cuánto tiempo llevara rondando a la familia Black.
Vayan a buscar al maestro Gaara ahora, ordenó Sirius, invitando nuevamente a los Malfoy a sentarse. Acomodar la temerosa aversión de Creacher hacia Gaara era difícil en momentos como estos, por lo que Sirius le había dicho a Gaara que estuviera listo para ir a la sala de estar cuando escuchó un golpe en su puerta, y cuando le dio a Creacher su orden permanente anterior, también le dijo que simplemente llamara a la puerta de Gaara para llamarlo. Más rápido de lo que Sirius hubiera creído posible, Gaara entró en la sala de estar. Vestía unas elegantes túnicas que Sirius había comprado especialmente. Ese había sido otro asunto complicado, ya que conseguir que Gaara lo acompañara fuera de casa ya era bastante difícil, pero convencerlo de ir a comprar ropa era imposible. Incluso convencer al testarudo chico de que le dejara tomar algunas medidas para poder mandar a buscar ropa había requerido un soborno. Sirius tuvo que prometerle a Gaara que lo llevaría a un herrero. El chico quería cuchillos arrojadizos o algo así. Aunque Sirius era irresponsable, y con orgullo, lo pensó 2 veces antes de comprarle armas blancas a un adolescente, pero como Gaara era un luchador formidable con o sin cuchillos, pensó que era mejor que lo hiciera. Draco miró a Gaara y tuvo la misma impresión que Potter. Que Gaara era realmente bastante bajo ahora. Gaara, mientras tanto, pensaba que Draco se veía horrible. Su cabello estaba impecable, su túnica inmaculada, aunque con algunas manchas de ceniza cerca de sus pies, y su postura era mejor que nunca. Y sin embargo, su piel estaba cerosa, tenía ojeras, aunque nadie lo acusaría de usar maquillaje pronto, y sus reacciones eran lentas. Buenas tardes, los saludó Gaara con sencillez. Sirius había mencionado algo sobre estrechar y besar la mano, pero no iba a hacerlo, y hacer una reverencia en esa cultura se consideraba servil, así que se conformó con quedarse quieto y esperar su respuesta. Gaara, dijo Lucius tranquilamente. Me alegra verte de nuevo, Gaara. Te ves bien. Me alegra que por fin podamos hablar con propiedad, añadió Narcisa. Incapaz de determinar si era sincera, Gaara asintió. Sirius sonrió con sorna, pero la reprimió. Hola, Gaara. La voz de Draco sonaba áspera. Gaara recordó las enseñanzas de Temar y los modales adicionales que Sirius había intentado inculcarle, y no dijo nada. Su primer impulso fue decir: «Te ves horrible, Draco». Todos se sentaron por fin y empezaron a charlar. Sirius no paraba de hablar de los problemas para organizar sus finanzas y poner en orden sus propiedades, cosas que, de hecho, había estado descuidando. Lucius replicó que su trabajo en el ministerio era particularmente gratificante en ese momento, al igual que todos los eventos sociales del año anterior. Narcisa se mantuvo al margen de las críticas, dedicándose principalmente a charlar suavemente con Gaara e intentar que Draco se uniera. Draco, por su parte, estaba desempeñando el papel del heredero obediente, manteniéndose callado y sin ramificarse en ninguna conversación real. Sirius le había advertido a Gaara que la reunión sería aburrida y poco sociable. No era para que los chicos se reunieran, sino para que las familias pudieran formalizar sus lazos. Una vez que el pelirrojo comprendió que era un evento puramente político, lo aceptó, pero ver a Draco en su estado actual le preocupaba. Las tensiones que Draco había mencionado en sus cartas obviamente habían sido la causa de un estrés inmenso para el Snob, cuya ideología había cambiado. El temperamento de Lucius no era para tomarse a la ligera, y no había pasado inadvertido para él que los recientes cambios de su hijo contradecían sus antiguas convicciones. Gaara no vio ningún moretón en Draco, pero de haberlo hecho, habría abordado esta reunión con mucha menos cortesía. Al final, Lucius probablemente no habría podido beber té. Gaara intentó seguir de reojo la conversación de Sirius y Lucius, pero sin prestar toda su atención a lo que decían, estaba bastante seguro de que se perdía partes clave del diálogo. No era muy hábil para captar el subtexto, y hacerlo prestando atención a Narcisa al mismo tiempo era imposible. Draco solo habló un puñado de veces durante todo el té, añadiendo detalles sobre viajes, estando de acuerdo con su madre, cosas de esa naturaleza. Gaara tampoco era muy bueno con las conversaciones triviales, así que fue todo un reto seguir charlando con la mujer de mediana edad y su amigo. Fue un alivio cuando ella dejó que la conversación se detuviera para poder atender la creciente hostilidad de su esposo y su primo. Se interpuso antes de que los comentarios sarcásticos derivaran en una confrontación física. Conociendo a su prima como creía, Sirius probablemente saltaría sobre la mesa y se lanzaría contra su esposo antes de que pudiera sacar ninguna varita. Amaba a Lucius tanto como consideraba apropiado, pero sinceramente dudaba que ganara en una pelea a puñetazos con Sirius, por mucho que el hombre estuviera destrozado tras su tiempo en prisión.
Afortunadamente, Sirius claramente todavía estaba intimidado por ella y por eso se apresuró a dar marcha atrás cuando ella desvió la conversación de su postura anterior. Por un momento, logró inspirar camaradería al mencionar el próximo mundial. No fue una conversación ideal para la hora del té, pero sí les permitió hablar de algo que a ambos les gustaba. Durante 3 minutos. Una vez que dejaron atrás el hecho de ir al partido y las posibilidades de los equipos entre sí, Lucius no pudo evitar mencionar todos los partidos a los que había asistido en la última década, y luego Sirius tuvo que mencionar las malas actuaciones de Lucius en su época escolar en el equipo de la casa. A partir de ahí, volvieron a su antagonismo. El té estaba bebido y justo a tiempo, pensó Narcisa mientras interrumpía el grosero comentario de su marido sobre la comida de la prisión. La visita había sido formal y cualquier beneficio que Gaara pudiera haber obtenido de la socialización había sido anulado por la atmósfera. Bueno, muchas gracias por pasar, Lucius, Cisi. Draco, de verdad que tienes que volver a visitar a Gaara pronto. Sí, bueno, tiene muchísimos compromisos, dijo Lucius arrastrando las palabras, fingiendo considerar la oferta detenidamente. Seguro que podemos programar algo. Y, por supuesto, Gaara puede volver a la mansión Malfoy cuando quiera. Gracias, dijo Gaara. Sí, gracias. Seguro que a Gaara le encantaría volver. Solo espero que tenga tiempo, con lo ocupado que ha estado últimamente, se lamentó Sirius, parodiando la fingida consideración de Lucius. Siendo realistas, Sirius tenía muy poco control sobre los movimientos de Gaara. No era precisamente un guardián en ese sentido, comentó con amargura. Lucius y Narcisa sonreían al entrar a la chimenea del salón. Draco los siguió, pero después de que sus padres desaparecieran en llamas, se giró y dijo: Lo siento mucho. Tengo que irme, nos vemos pronto. Draco no pudo hacer esperar a su madre y a su padre, así que se fue también. Sirius observó hasta que las llamas se extinguieron y de inmediato se dejó caer en su silla, perdiendo toda su compostura y postura anteriores. Llamó a Creacher para que le trajera whisky. Sin querer interponerse entre el hombre y su bebida ganada con tanto esfuerzo, Gaara se fue a su habitación. No tenía ganas de leer ahora mismo. Iba a entrenar en su habitación. No podía hacer mucho, pero podía mantener su cuerpo en forma y su mente despejada. Oxoxoxoxoxo. La siguiente carta que recibió de Draco, al día siguiente de la visita de Malfoy, incluía otra disculpa por el comportamiento del rubio, habitualmente hablador. Presentó su desagrado como una muestra de etiqueta. Sin embargo, sí expresó su deseo de visitarlo pronto solo para pasar el rato, lo que Gaara esperaba que incluyera verlo leer durante horas. De lo contrario, Draco se llevaría una gran decepción. Ante la insistencia, léase. Insistencia, de Sirius, Gaara respondió de inmediato a la carta invitándolo a quedarse. Técnicamente, Sirius debía invitar a la casa, pero luego le enviaría una lechuza a Lucius con la oferta. Fue una idea de último momento, pero solo pudo cumplir con un número limitado de formalidades en una semana. Al menos ya había superado su problemático reencuentro con Narcisa. Ahora solo tenía que contactar a Andrómeda y estaría bien. Quizás en otoño y... Al rebelde de toda la vida no se le ocurrió que, por mucho que afirmara haber rechazado las enseñanzas de sus padres, aún conservaba muchos de sus valores. Por ejemplo, que, por mucho que uno odiara a su familia, tenía el deber de permanecer unido a ella. ¿Qué tan cierto podría ser eso si Bellatrix estuviera libre y presente? Era algo discutible. Oxoxoxoxoxo. Buenos días, Gaara. Gaara abrió los ojos de golpe y dejó de beber su vaso de leche. Finalmente suspiró. Hola, Luna. Sirius rió disimuladamente desde detrás de su sándwich de tocino. Le preocupaba que Gaara se quedara encerrado en su habitación todo el día y que Sirius tuviera que convencerlo de salir de alguna manera para que Luna no tuviera que esperar. Por suerte, Gaara había empezado a beber leche todos los días por alguna razón después de las visitas de Harry y Draco, así que salía con bastante regularidad. Luna pasó de visita, Gaara. Ya veo. Gracias por avisarme con antelación. Gaara no era muy hábil para detectar el sarcasmo ni para saber cuándo usarlo, pero este parecía un momento tan bueno como cualquier otro. Espero no molestarte, Gaara. Está bien. Necesitaba un descanso de mi investigación, mintió Gaara sin convicción, sentado frente a su amigo en la mesa. ¿Cómo va tu proyecto Animago? Preguntó. Bueno. Sirius me ha estado ayudando. Gaara no recordaba si se lo había mencionado en sus escasas cartas. Oye, Canuto, ya bajó Gaara, oh.
Lupin dejó de hablar cuando vio al rojo puntiagudo frente al rubio brillante. Sirius les sirvió café a los adultos y luego empujó a Lupin por donde había venido. No te molestes, no todos los días Gaara recibe la visita de una amiga. Se había asegurado de enfatizar la diferencia entre amiga y amigo. Planeaba hacer tantas insinuaciones como pudiera durante esta visita y después. Parece muy divertido estar con el señor Black, dijo Luna después de que se fue. Gaara no asintió ante eso. Lamento haberte sorprendido así. Pensé que el señor Black te avisaría de mi llegada, dijo, fingiendo disculparse a pesar de no haberle dicho nada de Gaara en sus cartas. No quería arriesgarse a delatarle y que se negara. Hablaron durante más de 2 horas, la mayor parte del tiempo con Luna contándole a Gaara sobre los últimos artículos de su padre y sus breves viajes a lugares mundanos que guardaban secretos extraordinarios. Él añadió detalles aquí y allá, a veces incluso haciendo comparaciones con su propio mundo cuando ella mencionaba un tema interesante como la horticultura mágica o los desiertos. Le encantaba que compartiera pequeñas anécdotas de su vida en una aldea arenosa del desierto. Cosas como cómo se mantenían bien hidratados en la aldea sin tener que cargar con grandes cantidades de agua, y la clase de animales que había allí. Le daba la impresión de que tenía una visión más suave de la vida en Suna que de la realidad cuando le costaba creer que no tuvieran mascotas, con la notable excepción de unas pocas familias prósperas que sabían mantenerlas fuera del camino de Gaara. Tras ponerse al día con sus idas y venidas, Luna insistió en revisar las notas de investigación de Gaara. Como Ravenclaw de siempre, parecía inusualmente interesada en sus dos áridas áreas de investigación. También quería examinar la biblioteca de la familia Black. Un brillo en sus ojos vidriosos sugería que quizá le pidiera prestados algunos antes de irse. Gaara de veces se preguntaba por qué tenía amigos ya que no le gustaba socializar y la mayoría de las personas a las que llamaba sus amigos lo molestaban la mayor parte del tiempo, especialmente los de su propio mundo, pero cuando Luna pasó la mayor parte de 4 horas estudiando sus hallazgos y su progreso desde la última vez que hablaron, recordó. Era sorprendentemente perspicaz sobre el tema de los animagos, tras haber realizado un proyecto de investigación propio, principalmente para ayudar a Gaara. La conclusión fue que aún le faltaba mucho para transformarse correctamente y que sería afortunado si estuviera listo para el final de las vacaciones. Después del almuerzo, que lamentablemente también incluía a Canuto y Lunático, Luna iba a tener una breve entrevista con Sirius. Gaara se quedó a observar, impulsado por la curiosidad, más que por la necesidad de estar en la misma habitación que su amigo barra invitado. Lupin también quería quedarse, pero al parecer tuvo que dejar entrar a alguien a su piso, lo que Gaara interpretó como un reparador o un repartidor, aunque Sirius insistió en voz alta en que probablemente era una inmobiliaria que quería vender el piso, ya que el gorrón vivía con él. Luego tuvo que convencer a Luna, con su pluma suspendida sobre su cuaderno, de que apoyaba los derechos de los hombres lobo y no creía que debieran vivir en las calles, o en la naturaleza. La entrevista fue interesante para ella y terriblemente aburrida para Gaara, quien deseaba haber traído un libro, un problema común que intentaría resolver mágicamente en algún momento. Duró menos de 1 hora y ella había garabateado un montón de notas, haciendo sudar visiblemente al entrevistado. Los adolescentes se sentaron a jugar al ajedrez por la tarde, algo que Sirius ridiculizó a gritos. Había estado anormalmente molesto hoy, pensó Gaara. Para empezar, siempre había estado rondando, como si sospechara que iban a hacer algo, aunque al pelirrojo se le escapaba lo que harían juntos un chico y una chica adolescentes cuando estaban solos. Además, Sirius seguía diciendo cosas de una forma inusual que sospechaba contenían algún tipo de doble sentido que no entendía. Se olvidó de ello cuando estas entonaciones empezaron a poner a Luna roja. No entendía por qué la pregunta. Gaara, ¿quieres sentarte un poco más cerca de Luna? Parece tener frío podía provocar una reacción tan física en ella, pero, pensando que era una broma a su costa, lo fulminó con la mirada. Esto solo hizo reír al hombre. Al caer la noche, Sirius ofreció a Luna quedarse a cenar también, pero ella, con pesar, dijo que su padre la esperaba, y sus notas de entrevista, para uno de sus asados. Dijo que le encantaría que Gaara la visitara alguna vez, y que Sirius también sería bienvenido, ya que a su padre le encantaría conocerlo. Al marcharse, le preguntó si Sirius podía enviarle una solicitud de entrevista al profesor Lupin. Ella y su padre querían escribir un artículo sobre hombres lobo que viven en armonía con brujas y magos. Sirius aceptó felizmente, dudando que Molly quisiera, pero sintiéndose seguro de extender la oferta.
Luna se despidió y saludó con la mano antes de saltar a la chimenea y llamarla a casa. Gaara no tardó en regresar a su habitación para continuar con su trabajo y repasar las notas que había tomado durante la conversación. El artículo fue publicado la semana después de la visita de Luna y Sirius lo sacó durante la cena para leérselo a Remus y Gaara. Deberías haber visto la cola en el kiosco. Cuando el encargado me descubrió, me dijo que esta era la edición más vendida del Quisquiloso que jamás había tenido. Normalmente no vende tantos ejemplares y a menudo tiene que vender el resto a la editorial, pero al ritmo que iban, se agotarían para mediodía. ¿Qué esperabas, Sirius? Es la primera entrevista que haces desde que te exoneraron. A los lectores no les importa en qué periódico o revista salga, solo quieren leer la exclusiva, añadió Lupin con sabiduría, mientras daba un sorbo a su café interior. Sirius Black. La vida de un hombre liberado por Luna Lovegood y Xenophilius Lovegood empezó y... El señor Black estaba sentado al otro lado de la sala. Su mirada ya no tenía la profunda tristeza que se hizo famosa recientemente por las fotos tomadas y difundidas tras su captura ilegal en junio. Sonreía mucho y bromeaba con frecuencia, pero se serenó al tocar los temas que fundamentan este artículo y el interés público en general. Comenzó contando la historia que todos conocemos, en sus propias palabras, empezando por sus acciones heroicas y voluntarias durante la guerra contra quien tú sabes, la protección de sus amigos, Lily y James Potter, y su recién nacido, su ahijado, Harry Potter, y luego el asunto que causó tanto dolor y problemas. Dijo que el hechizo que ocultaba a los Potter había requerido un tercero para mantenerlos ocultos, un guardián secreto, y que como la persona obvia no podía cumplir el papel. En cambio, el menos probable para ser elegido sería el infame señor Pettigrew. El ataque del 31 de octubre de 1981 que siguió es conocido por todos los magos y brujas del mundo, ahora se sabe que fue instigado por el traicionero guardián secreto, Peter Pettigrew. Tras la investigación, se descubre que, antes de su juicio, Peter Pettigrew fue besado por uno de los dementores de Azkaban y su cuerpo fue trasladado a la prisión para ser alojado. Sin embargo, el ministerio se niega a especificar cuándo o cómo el dementor escapó de su control para deshacerse del sospechoso. Sin embargo, sí revelaron que un tribunal lo juzgó en ausencia y lo declaró culpable. Además, se le ha despojado de su orden de Merlín de 2 clase. Sirius Black fue detenido mientras buscaba justicia para sus amigos y encarcelado sin juicio en Azkaban durante 12 años. Como hombre indulgente que es, el señor Black aclaró que fue la administración anterior la que cometió un error y dejó que funcionarios posteriores, bajo el mando del ministro Fudge, arreglaran el desastre. Allí, en la prisión infernal, el señor Black languideció durante más de una década antes de emprender su audaz escape para limpiar su nombre y proteger a su amado ahijado, el niño que vivió. Lo que siguió, como muchos habrán leído en otros periódicos durante el año pasado, ahora se ha revelado que Remus Lupin, amigo de Sirius Black y James Potter desde hace mucho tiempo y profesor de Hogwarts durante esa época, había estado ayudando a la supervivencia y la búsqueda del señor Black y, en opinión de este reportero, es tan héroe como el propio Black. Cuando se le preguntó sobre su vida desde su liberación, tras uno de los juicios más mediáticos desde el fin de la guerra, el señor Black reveló que había acogido a un huérfano y que estaba trabajando para reconstruir su vida y reputación destrozadas. También estaba reconectando con su ahijado y expresó su deseo de que el señor Potter viviera con él en los años venideros, fuera de sus estudios en Hogwarts. Incluso reveló que el señor Potter lo había acompañado a su casa para una celebración de cumpleaños recientemente. También le pregunté qué planes tenía para el futuro, si es que tenía alguno, a lo que respondió con menos confianza. Más allá de su familia y amigos, expresó pocas ambiciones, lo cual es comprensible considerando que solo ha tenido unos pocos meses para forjarse un futuro después de que un buen samaritano atrapara a Pettigrew y limpiara su nombre. Una cosa quedó clara en su respuesta: que el señor Black no buscaría empleo en el Ministerio de Magia. Se negó a aclarar sus razones exactas, pero dado que sus malos tratos han sido conocidos públicamente, es difícil imaginar cuál podría ser ese desincentivo. Antes de terminar la entrevista, le pregunté qué sentía el señor Black por su transgresor, el irredimible señor Pettigrew, ahora que se le había aplicado el castigo, aunque gracias a otro error relacionado con los dementores. Confesó que era un tema difícil de abordar para el señor Black, pero no expresó ningún cariño persistente por su amigo de la infancia. Pidió que cambiáramos de tema, ya que eso era todo lo que tenía que decir al respecto.
Finalmente, pregunté si el señor Black creía que había otros magos y brujas inocentes retenidos en la prisión de Azkaban como él, a lo que respondió que era improbable. Minimizó la terrible injusticia perpetrada contra él y explicó que las circunstancias eran excepcionales y que era improbable que se repitieran los fallos que la administración anterior le había infligido. A título personal, este reportero consideró que el señor Black era un hombre atormentado por sus experiencias y que buscaba restablecerse en la respetable sociedad mágica. Estoy seguro de que la mayoría de los buenos ciudadanos de Gran Bretaña se unirían a mí para desearle mucha suerte en su intento. A Sirius y luego a Remus les impactó escuchar lo que le había sucedido a Peter, pero ninguno de los dos podía decir que estuviera realmente entristecido por lo que consideraban un castigo justo. Tras pasar la conmoción, ni siquiera se sorprendieron, pues conocían las tácticas que Fudge solía emplear para evitar más escándalos. Era un poco extraño que los Lobegor, precisamente, hubieran sido quienes desenterraron este último encubrimiento. Sin embargo, con su acuerdo con el ministerio en mente, Sirius esperaba que el ministro no intentara incumplir su acuerdo sobre la custodia de Gaara por la inevitable vergüenza que este artículo sin duda causaría. Había intentado moderar su lenguaje y evitar acusar al ministerio de cualquier irregularidad, pero Luna había sido tenaz en sus preguntas y presumiblemente su padre la había animado a enfatizar los hechos menos halagadores sobre su gobierno. Sirius había pedido que se eliminara o ocultara cualquier alusión específica de Gaara, para minimizar la atención del chico. La mayoría de la gente había leído o escuchado sobre las acciones de Gaara en el ataque a Hogwarts, a pesar de que el ministerio también intentaba mantenerlo al margen, pero Sirius seguía creyendo que era lo mejor. Luna había luchado con la petición del señor Black, ya que parecía poco ético ocultar deliberadamente un hecho importante de una historia, pero tampoco podía separar sus sentimientos personales sobre el asunto, y tenía que considerar las ramificaciones de seguir publicitando su nombre. Al final, le pidió a su padre, que estaba editando la pieza, que mantuviera de Gaara fuera de ella, argumentando que había sido una estipulación del entrevistado. Oxoxoxoxoxo. Quiero que los cierren. No me parece buena idea, ministro. Simplemente les dará más voz cuando regresen y deslegitimará su posición. Entonces quiero publicar un comunicado denunciando a este periódico, a su escritor y a ese alborotador Black. Yo tampoco se lo aconsejaría, ministro. No debería apoyar su artículo, que se olvidará en cuestión de días. Entonces su escritor. Es una niña de 14 años, si no me equivoco. Escribe con la ayuda de su padre en su casa. Black y yo teníamos un trato. Sí, conozco bien los detalles de ese acuerdo, pero lamentablemente, que yo sepa, no dijo nada que lo incumpliera. Dicho esto, su artículo se publicó sin duda fuera del espíritu de su acuerdo, y creo que una carta redactada con severidad bastaría. Una carta. Un recordatorio de las consecuencias si continúa hablando en tu contra. No solo no recibirá la custodia del señor Potter, sino que también perderá la tutela del señor Gaara. Se arrepentirá de esto. No tengo ninguna duda, pero por el momento bastará con una reprimenda, creo. Sí, probablemente tengas razón, Enric. Solo era un artículo mal escrito por una niña tonta. La gente lo olvidará en unos días. Pero lo de Pettigrew. Mi departamento está investigando de dónde obtuvo el señor Lovegood la información sobre el desafortunado incidente con el señor Pettigrew. ¿Desea que se acuse al autor de la filtración de información confidencial o que simplemente se le exima discretamente? Mete a ese cabrón en una celda. Llevo todo el día recibiendo lechuzas exigiendo que el ministerio saque a los dementores de Azkaban. Exigiendo. Sí, será difícil cambiar esa percepción respecto a los dementores. Exactamente. Primero Black escapa, luego, cuando lo encontramos de nuevo, esos bichos atacan la escuela, y luego aparece ese pequeño monstruo con Peter Pettigrew de entre los muertos. Y ahora no solo le arruinamos la vida a Sirius Black, sino que al parecer también perdimos a otro maldito dementor y besó a Pettigrew antes de su juicio. Sí, un accidente realmente lamentable. Mi equipo ha investigado el incidente y sus hallazgos indican que, si bien hubo un descuido, no fue más que negligencia por parte de un empleado de la prisión con exceso de trabajo. Actualmente está bajo revisión y será reubicado en otro departamento a la espera de su absolución por falta grave. ¿Otro departamento? Ese idiota perdió a un dementor y no solo se mantiene fuera de Azkaban, sino que también conserva su trabajo.
Eso se determinará durante la investigación, aunque, según los hallazgos preliminares que he conocido, espero que sea declarado inocente de cualquier delito, más allá de un error administrativo. ¿Un error administrativo? Una muy desafortunada, en verdad. Quiero estar al tanto de las conclusiones de la Junta de Revisión, Enrique. Algo salió mal aquí y voy a tener que enfrentarme a los lobos por esto. Quiero respuestas. Por supuesto, ministro. Haré que las actas de la audiencia se añadan a su informe matutino. Fudge finalmente se sentó y su rostro recuperó su color inicial. 10 galeones a que el maldito profeta se sube al carro y decide comentar este periodicucho. Cornelius recogió el último quisquilloso de su escritorio para poder gesticular un poco más con él. No quería preocuparlo, ministro, pero el profeta nos ha enviado su copia de aprobación anticipada, que incluye varias referencias al artículo de Black en la edición de mañana. Se pusieron en contacto con varias de nuestras oficinas para confirmar los detalles, pero he ordenado a todos los enlaces de prensa que denieguen dichas solicitudes por el momento. Creo que sería conveniente esperar hasta que esté listo para hacer una declaración pública, para evitar malentendidos o mensajes contradictorios. Dígales que no aprobamos el artículo. Me temo que probablemente ignorarán cualquier protesta que presentemos a menos que podamos determinar un fundamento jurídico para presentar una orden judicial. Lamentablemente, no se han presentado tales argumentos. Maldita sea. Golpeó el escritorio con fuerza, sin que Morbidus se inmutara. Bien. ¿Por qué no les decimos que el informe anterior era erróneo y que atraparon a Pettigrew intentando escapar? Joy sería cauteloso al hacer declaraciones definitivas a la prensa sobre el tema. En cambio, consideraría sugerir la posibilidad y anunciaría, como parte de nuestra investigación, que estamos investigando los informes de un intento de fuga. Sí, eso servirá. Los mantendrá ocupados un tiempo al menos hasta que podamos arreglar este lío. Se recostó en su silla, quitándose el sombrero. Si mi empresa no sale según lo planeado el año que viene, estoy acabado. Me ayudarás, ¿verdad, Enrique? Por supuesto, ministro. Haré todo lo posible para asegurarme de que pueda seguir gobernando con la mayor fluidez posible. Gracias, Enrique. ¿Podrías llamar a mi redactor de discursos cuando vuelvas a tu oficina? Creo que tendremos que empezar con esa declaración. Sí, ministro. Morbidus salió de la oficina y le dijo al asistente personal de Fudge que comenzara a hacer los preparativos para la conferencia de prensa. Oxoxoxoxoxo. Sirius estaba en el apartamento de Lupin, ayudándolo a limpiar después de que un desagradable derrame de pociones causara un desastre resistente a la magia cuando el periódico llegó a Grimmauld Place. Gaara había empezado a leerlo cada 1 o 2 semanas para mantenerse al día con el mundo en el que se encontraba. Nunca había llegado a leer más allá de las primeras 5 páginas debido a su total desinterés por la actualidad, pero seguía intentándolo. Hoy, sin embargo, se encontró leyendo la primera página y luego pasando directamente a las páginas 2 y 3 para leer la historia completa, titulada Pettigrew besado, Sirius Black habla. El profeta apenas mencionó los esfuerzos de Lunan y de su padre por conseguir la entrevista o por exponer el encubrimiento en torno a Peter, algo que a Gaara no le hizo ninguna gracia. Tras la publicación del artículo de Luna y la noticia directa sobre la rata, el profeta publicó un artículo posterior sobre una conferencia de prensa ofrecida por Fudge para responder a las acusaciones del quisquilloso. El ministro había dicho muy poco y se había extendido, pero insinuó que Pettigrew podría haber intentado escapar y que, desde la fuga de Sirius de Azkaban, tendrían que revisar su política de seguridad para evitar que alguien más intentara imitarlo. En esencia, culpaba a Sirius de todo el asunto. En lugar de que los reporteros coincidieran en que Sirius era el culpable, culparon al ministerio de todo el lío. Se sugirió que Fudge debería dimitir, lo que, en resumen, hizo sonreír a Gaara. Lo que le inquietó fue la mención que el inepto político hizo de un anuncio espectacular que se haría en septiembre. Gaara supuso que sería algún tipo de truco publicitario glorificado. Solo esperaba que no involucrara a Sirius ni a él mismo. Oxoxoxoxoxo. Harry esperaba pacientemente a que Sirius bajara. Era hora de volver con los Dursley, pero Sirius llevaba todo el día esperando la llegada de la lechuza con las entradas para el mundial. Su padrino insistía en que Harry estuviera allí cuando llegaran, y Harry no tenía prisa por volver a Privet Drive. La chimenea se encendió y por un instante Harry creyó que iba a escupir al profesor Lupin, quien, una vez más, había tenido que desaparecer durante la estancia de Harry.
Habría pensado que algo iba terriblemente mal si no hubiera visto al demacrado ex profesor en su cumpleaños. Aún así, no acababa de creer la serie de coincidencias que lo obligaban a irse cada vez que Harry venía de visita, mientras que, entre las cartas regulares de Sirius, Lupin casi nunca parecía marcharse. Del fuego salió tambaleándose, no Remus, sino Draco Malfoy. Era prácticamente la última persona a la que Harry quería ver, salvo quizás Snape o Voldemort. Mientras el rubio platino se erguía en toda su altura y se sacudía los restos de hollín de su costosa túnica, notó a alguien de pie al otro lado de la habitación y se llevó una sorpresa igualmente desagradable al identificar a la persona que lo recibiría. Había esperado a Gaara o a Sirius, ciertamente no a Potter. Aflojó su mueca instintiva para saludarlo, ya que no estaba de humor para meterse en problemas con el Gryffindor, pero con ese ánimo se calló. Draco, sinceramente, no estaba seguro de poder decirle dos palabras a Potter sin que una de ellas fuera un insulto. Harry estaba en la misma situación, su ánimo ya estaba precario con su inminente partida, así que también mantuvo la boca cerrada por miedo a iniciar una pelea que solo lo haría sentir peor. Sin embargo, en cuanto Malfoy empezó a soltar la lengua, fue presa fácil. Sirius prácticamente bajó corriendo las escaleras con el sobre dorado que la lechuza repartidora le acababa de entregar, agitado en la mano. Estaba a punto de proclamar en voz alta su alegre recibo cuando se dio cuenta de que el otro adolescente que estaba en la habitación con Harry no era Gaara, sino el único joven Slytherin que conocía. «Oh, Draco, ¿ya es esa hora?» Dejó caer la mano y volvió a mirar hacia la puerta. Como era de esperar, Gaara apareció como por arte de magia justo a tiempo. Gaara, aparentemente gracias a su entrenamiento shinobi, pudo recorrer la vieja y destartalada casa sin hacer ruido, lo que frustró enormemente a Sirius. En esta ocasión, sin embargo, simplemente se alegró de la infalible habilidad de Gaara para aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Gaara no prestó atención al tenso enfrentamiento entre su amigo y Potter, en lugar de eso dijo: «Vamos». Y lo guió fuera de la habitación. A Draco no le importó que lo invocaran como a un perro, pero podía quedarse quieto en protesta con Potter o tragarse su orgullo, un sabor familiar ya, y seguir a Gaara. Huelga decir que el hogar ancestral de los Black le pareció repugnante mientras subía las escaleras. La mansión Malfoy solo había pertenecido a su familia durante unos 200 años, pues sus antepasados habían vivido una existencia vergonzosamente precaria. Antes de su ascenso a la fama, los Malfoy podían haber sido sangre pura, pero no eran ricos. Al observar el estado actual de la familia sangre pura más antigua de Gran Bretaña, Draco tuvo la sorprendente idea de que las familias mágicas podían decaer con la misma rapidez con la que ascendían. «Aquí están», gritó Sirius, volviendo a agitar los billetes. Harry esbozó una sonrisa, intentando fingir entusiasmo por su padrino. Era difícil emocionarse cuando acababa de enfrentarse a su rival del colegio y estaba a punto de ser enviado de vuelta con sus parientes, casi abusivos, porque su padrino había elegido a una psicópata pelirroja en lugar de a él. Dicho esto, su farsa no duró mucho cuando Sirius abrió el sobre y sacó las 4 entradas. ¿4 entradas? Había jugadores en movimiento volando por todas partes y cada boleto tenía una posición diferente. Uno tenía 2 parejas de bateadores golpeando bludgers entre ellos, otro tenía jugadores pasándose una quaffle de persona a persona en una jugada intrincada, y luego estaba... ¿Por qué 4 entradas? Había uno con un juego de aros defendido con desesperación por un buscador, y el último tenía a 2 buscadores enfrentándose. Eran geniales. Sirius, el profesor Lupin y... Son increíbles. La mente dividida de Harry estaba completamente emocionada ahora. ¿Verdad? Creo que sé cuál querrás, dijo Sirius, entregándole uno a Harry el buscador con un gesto elegante. ¿No es un poco temprano para esto? Quiero que lo conserves. Sirius pensó que era lo mínimo que podía hacer, darle a Harry un recuerdo para recordarle que no lo habían olvidado. ¿Y por qué son 4? ¿Estamos tú, yo y el profesor Lupin? Y Gaara, dijo Sirius después de respirar profundamente. Para entonces, simplemente había planeado pedirle a Remus que se llevara de Gaara mientras acompañaba a Harry, y entonces se habrían encontrado en la final. Estaba listo para admitir que no había sido un gran plan. ¿Viene Gaara? Ni siquiera le gusta el Quidditch. Harry intentó convencer a Sirius con sensatez de que Gaara estaría mucho más feliz quedándose solo en Grimmauld Place. De hecho, todos estarían más felices así. Estoy seguro de que lo disfrutará de una forma u otra.
Aunque el partido no le haga ningún efecto, aunque no sé cómo, las fiestas y el camping de después son la mitad de la diversión. Probablemente tengas razón. Genial, ahora Gaara se iba. Al menos se sentaría tranquilo con un libro todo el rato. Harry probablemente olvidaría que estaba allí, esperaba. Vamos, mejor nos vamos. Se nos hace tarde. No me preocuparía. La tía Petunia no me extrañará ni por unas horas. O días. Quizás no, dijo Sirius con tono sombrío. Pero parte del acuerdo de visitas es que tengo que llevarte de vuelta a tiempo. No queremos que la amable y generosa gente del ministerio se ponga nerviosa ahora, ¿verdad? Supongo. Harry caminó pesadamente hacia la puerta una vez más. Arriba, en la habitación de Gaara, ambos chicos habían tomado asiento para ponerse al día adecuadamente. Disculpen la incomodidad de mi última visita. Mamá y papá pueden ser bastante agobiantes cuando hacen de acompañantes. Las formalidades de tu cultura son tan desconcertantes como las mías, concedió Gaara. Me lo imagino. Draco asintió, preguntándose, como otros, qué clase de mundo podría haber producido a Gaara. ¿Tu padre te ha estado pegando? ¿Qué? Draco estaba reclinado en la silla del escritorio de Gaara, pero se enderezó de golpe cuando Gaara le preguntó casualmente si su padre lo había estado golpeando. Claro que no. Puede que le haya dado una o dos bofetadas a Draco, pero desde luego no era nada ajeno a la crianza. Y, desde luego, no era algo para discutir, ni siquiera con un mejor amigo. Bien. Lo mataré si te hace daño. En la mente de Gaara, ese era el tipo de cosas que un amigo dice para consolar a un camarada afligido y reafirmar su vínculo. Para Draco, Gaara le recordaba de repente a cuando se conocieron y su compañero de cuarto pelirrojo lo aterrorizaba. Ahora que lo conocía mejor, sabía que Gaara intentaba demostrarle que le importaba. Draco esperaba que así fuera. Gracias, Gaara. No te preocupes. ¿Cómo va tu entrenamiento de animago? Preguntó Draco, intentando desesperadamente cambiar de tema. Bueno, creo. Sirius ha dicho que estoy progresando rápido, pero no está seguro de cuándo podré transformarme a voluntad. Estuvieron juntos toda la tarde y Draco se quedó a cenar. Lupin aún no había regresado, así que solo estaban los tres en la mesa. Sirius se levantó para recoger sus platos del montaplatos y los puso él mismo. ¿Por qué tu elfo doméstico no te trae los platos? A Creacher no le importa mucho Gaara. Ni siquiera estará en la misma habitación que él. ¿En serio? ¡Qué descaro! Siempre había oído que los elfos de la familia Black eran particularmente leales. Por otro lado, si Dobby pudo traicionar a nuestra familia, es muy posible que la tuya se vuelva desafiante. No es eso, la verdad. Estoy seguro de que serviría de Gaara si se lo ordenara, pero no querría someter a Gaara a esa cosa repugnante. Draco se sorprendió al oír a un supuesto mago de la luz hablar así de un elfo doméstico. Ni siquiera Draco tenía tanto en contra, y el suyo había huido. Claro que, fuera lo que fuese Sirius, era un sangre pura. ¿Qué te hizo, Gaara? Me molestaba, así que le dije que se fuera. También le dijiste algunas otras cosas, ¿no, Gaara? Entonó Sirius. Draco recordó a Gaara amenazando casualmente con matar a su padre, por lo que no quería pensar que el niño le diría eso a un humilde elfo doméstico. ¿De qué han estado hablando por ahí? ¿De chicas? ¿De Quidditch? ¿De hacerle una broma al viejo Quejikus? ¿Quejikus? Preguntó Draco. No estaba seguro de si Sirius exigía un informe completo de su conversación, como el que seguramente recibiría en casa, o si simplemente le interesaba. Severus Snape, un viejo amigo mío del colegio. La próxima vez que lo veas, dile que le mando saludos. De acuerdo, dijo Draco, sin intención de mencionarle los nombres de ninguno de los residentes de Grimmauld Place a su jefe de casa cuando se reiniciara el curso. Draco dijo que va al Mundial de Quidditch, dijo Gaara. Prefería no hablar durante la cena, ya que le dificultaba la digestión, pero ya no podría evitarlo, así que eligió el único tema aplicable de los tres que Sirius mencionó. Quidditch. Aunque, pensándolo bien, Luna salió una vez, y era una chica. ¿Ya lo estás? Seguro que nuestro padre te ha dado los mejores asientos, ¿verdad? Sirius tenía una amplia sonrisa. Sí, este año nos sentaremos junto al ministro Fuge. La última vez nos tocó sentarnos al fondo del palco, fue humillante. No sé, ahí atrás puedes echarle palomitas al ministro de magia. Y no tienes que hablar con él.
Diría que vale la pena pagar más por ese privilegio. Draco se rió, pero intentó reprimirlo, ya que era totalmente inapropiado reírse de un tema tan político en la mesa, y doblemente porque era su primer encuentro formal con el señor Black. Era difícil recordar las formalidades que se esperaban incluso en una cena informal como esta cuando el señor Black no dejaba de hacer bromas y burlarse de Gaara. Pasó de niveles agradables a incómodos y de vuelta a la normalidad a lo largo de la cena de 3 platos. El señor Black, que insistía en que lo llamaran Sirius por miedo a que lo confundieran con su difunto padre, no decía nada realmente inapropiado, simplemente era su incesante impertinencia lo que decepcionaba a Draco. Le habían advertido que Sirius Black era un consumado Gryffindor, pero aún así esperaba cierto nivel de comportamiento de un renombrado sangre pura. La cena llegó y se fue y poco después de terminar el postre, Draco comenzó a poner excusas. Muchas gracias por hospedarme por este día, señor Black. Siempre eres bienvenido, Draco, a menos que sigas llamándome señor Black, como si fuera una especie de adulto respetable. Sí, señor, dijo Draco con voz entrecortada. Me alegro de verte, Gaara. Mi padre dice que puedes visitarnos después de la final del Mundial. Te enviaré las fechas en las que nos dijo que estábamos disponibles. Está bien. Eso fue todo lo que dijo Gaara. Draco entró en la chimenea y gritó: Mansión Malfoy. Y desapareció entre llamas nuevamente. Esta vez se veía mucho mejor, ¿no? Preguntó Sirius. Pregunta retórica o no, Gaara gruñó en afirmación. Ah, casi lo olvido, dijo Sirius con una carcajada. Gaara, tienes que ver las entradas que conseguí para el Mundial de Quidditch. Son increíbles. Felicidades. Y dijiste que Draco también estaría allí, así que tendrás alguien con quien hablar. Me voy. No había realmente ninguna pregunta allí. Por supuesto que sí, nos lo pasaremos genial. Viendo el mejor Quidditch del mundo, acampando, reuniéndonos con amigos y emborrachándonos, al menos yo. ¿Tengo que ir? ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? No, claro que no, pero ¿por qué no querrías ir a ver deportes espectaculares y ver gente, para variar? No quiero ir. Bueno, qué lástima, ¿por qué te vas? Ya preparé la tienda. Hay espacio de sobra para 3. ¿3? Harry y Lunático también vienen, pero Remus tiene que usar su propia tienda. Solíamos ir con James siempre, pero Lunático no ha venido en años. Espera a ver a Remus borracho. Eso sí que es magia. Lo vi borracho, el día de mi cumpleaños. Cierto. Bueno, entonces ya sabes lo bien que está. Seguro que lo tendremos arrasado para el pitido inicial. Soltó una carcajada Sirius. Gaara dudaba que el fin de semana tuviera mucho que ver con el Quidditch, y aún así no le gustaba cómo sonaba. Si te portas bien, quizá te deje tomar un trago de whisky de fuego. Sirius estaba fascinado con la idea de un Gaara borracho y estaba decidido a hacerlo realidad cualquier día. Algunos podrían considerar irresponsable conspirar para emborrachar a un quinceañero, pero todos esos mismos sin duda llamarían a Sirius un hombre irresponsable, así que a quién le importaba lo que pensaran. Los únicos obstáculos eran la calma de Gaara y el mejor juicio de Mooni, este último sería rápidamente neutralizado con la aplicación adecuada de la ebriedad y el razonamiento sutil. Iba a ser un mundial espectacular, suficiente para compensar una década de oportunidades perdidas. Dentro de unos años, también disfrutaría emborrachando a Harry, pero hasta entonces temía que Lily lo maldijera desde el más allá por animar a su precioso hijo a beber siendo menor de edad. Si alguien podía lograrlo, era ella. Así que Harry tendría que ser el responsable y el sobrio. 0, 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 0. Omake. Gaara se alegraba de que su voz volviera solo ocasionalmente. Desde su regreso, se esperaba que hablara mucho más, pero con ella de vuelta tenía acceso a la red Flu sin tener que aferrarse a un mago o bruja con buen oído. Así que, con esta pequeña libertad de su cautiverio en Grimmauld Place, decidió hacer un viaje corto a un lugar del que, de otro modo, no querría que sus guardianes supieran ni lo acompañaran. La posada cabeza de puerco, dijo, arrojando los polvos Flu a las llamas y entrando. Era la primera vez que usaba la chimenea sin supervisión y su aversión a toda forma de viaje mágico estaba en aumento, así que entró con cautela en el hogar hasta asegurarse de que no se quemaba. Al salir por el otro extremo, se encontró con la expresión divertida del dueño que limpiaba las mesas.
El hombre no le prestó mucha atención. Gaara intentó recordar su nombre, pero el único que le vino a la mente fue Dumbledore, y ese era el director, así que supuso que lo había olvidado. Saludó con una digna inclinación de cabeza tras levantarse del suelo y salió directamente. Era un día muy soleado, pero Oxmeade era un pueblo tranquilo cuando no había docenas de adolescentes corriendo por ahí, así que Gaara pudo caminar a su antojo hasta el borde del pueblo y dentro del bosque. Había caminado casi una milla dentro del enorme bosque cuando escuchó un golpe familiar en el suelo del bosque. Gaara había planeado pasar un relajante día de verano en el bosque entrenando a su perro, pero no tuvo en cuenta que Fluffy era un perro que amaba a Gaara y que no lo había visto en más de un mes. Gaara no sabía lo nerviosos que podían ponerse los perros cuando sus amos regresaban de largas ausencias. Cuando regresó esa noche, Sirius había estado en pánico y se preguntaba cuánto tiempo debería esperar antes de contratar a un cazarrecompensas para rastrear a su pupilo desaparecido, cuando Gaara salió volando de la chimenea, cubierto de una desagradable mezcla de cenizas y lo que parecía saliva. Sirius abrió la boca para reprender al adolescente imprudente y cuestionar su estado actual, pero al ver la expresión de Gaara, lo pensó 2 veces. Lo intentaría de nuevo más tarde. 3 días después, luego de muchos intentos, Sirius finalmente le preguntó a Gaara qué había sucedido y este le dijo: salí a caminar. Luego Sirius se quejó con Lupin toda la noche sobre lo terrible padre que era. Remus se mostró totalmente indiferente y le dijo: no eres padre, Canuto. Gracias a Merlín. 0,000000000000000000000. Omake 2. Durante la entrevista de Luna con Sirius, a la que Gaara se vio obligado a asistir, no debía abandonar a sus amigos cuando lo visitaban, el pelirrojo se sentó a garabatear algo en un bloc de papel. Luna le preguntó qué escribía, pero Gaara le dijo que no era nada y ella lo aceptó. Sirius insistió, con la curiosidad ardiendo en él, hasta que Gaara finalmente admitió que había estado dibujando. Eso dejó atónito a Sirius. Nunca había considerado que Gaara pudiera ser un artista, pero sabiendo lo competente que era en casi todo lo que hacía, salvo la magia, Sirius quería ver lo que el chico había dibujado. Gaara se apresuró a decirle a su tutor que había estado dibujando a sus hermanos de memoria, pero se negó rotundamente a pedirle que volviera a ver el dibujo. No se movió. Sirius estaba decidido a ver el producto, así que inició una campaña durante los siguientes días, con más determinación que la que había mostrado al intentar averiguar a dónde se había escabullido el chico de 15 años sin avisarle. Esta campaña consistía principalmente en no darle un momento de paz a Gaara hasta que cediera. No solo quería ver las habilidades de dibujo de Gaara, sino que también le interesaba mucho ver el aspecto de sus hermanos. Conocía algunos detalles sobre ellos, como sus géneros y nombres, pero sentía curiosidad por su apariencia. En su mente, eran una chica mayor, Gaara, y un chico mayor, Gaara. La imagen mental de 3 Gaaras era inquietante. Gaara finalmente cedió porque no quería matar a Sirius, la única alternativa que ideó, y porque era un gran artista. Yasamaru le había dicho que era un artista prodigioso cuando era más joven y que si ser shinobi no funcionaba, podría ganarse la vida con su arte. Resultó que Yasamaru decía la verdad. Gaara era un buen artista, para tener 6 años. Su tío había admirado con cariño los garabatos de crayón y los había proclamado obras maestras, aunque solo fuera para ver sonreír a Gaara. Sirius miró las figuras de palitos, toscamente dibujadas y garabateadas, y empezó a sudar. Por la fría confianza en el rostro de Gaara, parecía que nadie le había dicho que dibujaba como un niño pequeño. Fue en ese momento que Canuto descubrió el secreto ancestral que se encuentra en todas las aldeas shinobi importantes del mundo natal de Gaara. Si un Hinchkriki te entrega un dibujo preciado, debes evitar ofender su esfuerzo. El Sandaime Okage había sufrido para aprender esa lección. Vaya. No bromeabas. Se te da muy bien dibujar, dijo Sirius, intentando distinguir los personajes que Gaara intentaba representar. Gaara no necesitaba sonreír. Sabía lo bueno que era, no necesitaba que lo elogiaran. 0,0000000000000. Hay una secuela llamada Inhumanidad Oculta, que encontrarás en mi perfil. Espero que hayas disfrutado de la primera entrega de esta serie.